aquí a mi administrador, si me puede poner las notas. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Aquí en la parte de la presentación de la dinámica grupal, como se darán cuenta, pues no soy un gran dibujante, pero bueno, más o menos una idea. En la parte del círculo, si ustedes se dan cuenta, o sea, en esta parte que les estoy poniendo aquí, en la parte del círculo, hay una serie de cuadrados, de triángulos, de círculos, etcétera, y así es como el grupo se empieza a conformar dentro del aula. Toda la gente va llegando, pero ¿qué creen? Cada uno de ellos trae valencias positivas o negativas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos participantes que nosotros integramos al grupo traen historias personales distintas, viven momentos distintos. Inclusive nosotros en materia de capacitación, no sé si se han percatado, que tienes gente que te dice, pues a mí me mandaron, ¿no? Pues yo la verdad no quería venir a su grupo. No, pues yo sí tengo muchas ganas de aprender. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada uno trae valencias positivas o negativas acerca del grupo. Digamos, para la conformación de este tipo de grupos. Y tiene que ver con las condiciones, con el momento. Tiene que ver, obviamente, con las necesidades, pero también de este círculo y de estas interacciones que nosotros estamos teniendo, empiezan a surgir todos los liderazgos, todo lo que va conformando al grupo. Este es un trabajo, digamos, muy analizado, muy estudiado por un personaje que se llama Kurt Lewin, el cual habla precisamente acerca de la interacción grupal. Posteriormente a esto, se van a dar cuenta de que con el grupo nacen los liderazgos y tenemos diversos tipos de liderazgos. Vamos a tener dentro de nuestros grupos líderes autoritarios, ¿no? Es aquel que llega y impone sus ideas, principalmente si tiene que ver, digamos, dentro de la empresa o dentro de la institución, con una jerarquía mayor que los demás, pues muchas ocasiones se los va a intentar aplastar, digamos, a nivel de ideas, pues obviamente, ¿no? Entonces nosotros lo percibimos como alguien muy autoritario. O probablemente tengas, digamos, dentro de ese grupo, gente que es más conciliadora. O sea, gente que va a llegar, digamos, a apoyarte, va a llegar, no sé, a trabajar parte de tus ideas, ampliarlas, apoyarte en lo general. Pero también tenemos ese bufoncito que nos hace la fiesta, ¿no? Es esta persona o este líder que necesita como este espacio, pues, para poder ahora sí que hacerse a sus anchas y empezar con su fiesta. Y curiosamente, y algo que yo les comento mucho dentro de los grupos, es que recuerden, el bufón no es bueno ni malo, ni el autoritario es bueno ni malo, ni el conciliador es bueno ni malo, sino va a depender de la utilidad que tú le des al interior de los grupos. Que esto es lo rico de las técnicas. Si yo, por ejemplo, a ese bufón lo trabajo para algo que se llama relación, va a ser una maravilla dentro de los grupos. Pero si yo lo trabajo para la tarea, voy a estar teniendo choques todo el tiempo con él. Después tengo otro personaje que se llama el San Bernardo. ¿Saben quién es el San Bernardo? Pues es aquel personaje que se encarga de estar cuidando al grupo toda la vida, ¿no? Que siempre, digamos, decimos entre los cuates, es el que salta, ¿no? Para enfrentarse al que intenta agredir al grupo. Entonces, este personaje del San Bernardo también, bien utilizado, pues es una parte, digamos, importante dentro de lo que es esta dinámica grupal. Obviamente tenemos al experto, ¿no? Este experto que siempre nos va a estar apoyando con muy buenas ideas. Hay que tratar, obviamente, de irlos descubriendo, pero lo que les quiero decir es que en lo general, en la aplicación de nuestras técnicas, sea instruccionales o sea grupales, siempre vamos a estar trabajando con liderazgos. Toda la vida vamos a estar trabajando con liderazgos. Entonces, algo importante que quería comentarles para ya iniciar, digamos, con lo que es las técnicas instruccionales, es que en primera instancia, sí tengamos como muy claro de que esta dinámica de grupos, o sea, esta dinámica grupal se va conformando por todas estas características. De tal manera que cuando nosotros iniciamos con la aplicación de nuestras técnicas instruccionales, que en este caso es el tema que vamos a desarrollar, nos vamos a estar enfrentando a esta dinámica grupal con todas estas historias de vida, con estas formas o estilos. Por cierto, se me olvidó dentro del liderazgo, el tercero excluido.
El tercer excluido es aquel personaje que tenemos dentro de los grupos que se aísla. No sé si les ha pasado, pero tienes a tu grupito y hay alguien que se aísla o no quiere trabajar, no se lleva muy bien con los demás, o sea, no se siente como parte del grupo. Bueno, más adelante vamos a ver que la dinámica del grupo, dice, es un campo de estudio, una rama de las ciencias sociales que se dedica a aplicar métodos científicos para determinar por qué los grupos se comportan en la forma en que lo hacen. Y este campo consiste en un número de fuerzas o variables que afectan la conducta del grupo, la dirección, sentido e intensidad. Recuerden que ahorita les ponía yo dentro de las notas lo que dice Kurt Lewin acerca de la interacción. O sea, cómo tenemos fuerzas negativas y positivas dentro del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay fuerzas dentro del grupo que lo que hacen es que lo fortalecen, lo encaminan hacia el contenido, hacia donde tú los quieres dirigir, pero también tenemos fuerzas que lo detienen. También tenemos fuerzas que se están metiendo continuamente a ese grupo y que de pronto te cuesta mucho trabajo reafirmarlos, mucho trabajo que desarrollen su liderazgo hacia los contenidos que tú necesitas, ¿no? Entonces, en general, la dinámica de grupos es manejada por técnicas instruccionales o grupales, pero al final, y recordándoles que para efectos también de que, bueno, así seas un super instructor muy ducho y todo, recuerda que se llaman técnicas didácticas, que pueden ser instruccionales, pueden ser grupales o de otro tipo, pero generalmente por el enfoque que nosotros les damos para la cuestión del trabajo, son técnicas didácticas. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si no hay más, no sé si quieran comentar algo acerca de todo lo que es la parte de la dinámica grupal. Abrimos un poquito los micrófonos. ¿Quién quiere comentar algo? Así muy rápido, 5 minutos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Estas técnicas instruccionales se van definiendo dependiendo la anatomía del grupo? Es decir, dependiendo de los personajes que vaya teniendo y los liderazgos que vayamos observando, ¿o se definen desde el principio? Sí, mira, cuando tú, por ejemplo, recuerda que tú cuando elaboras un curso, lo primero que haces es determinar tus objetivos. Y en la parte de los objetivos vas a establecer contenidos para llevar a cabo. Estos contenidos que tú vas a manejar dentro del grupo, los vas a trabajar a través de técnicas instruccionales. Y estas técnicas instruccionales las vas a ir aplicando pues desde el principio. Digamos, una técnica grupal muy recomendada pues es el rompimiento de hielo desde que haces la presentación de los participantes. Pero ya cuando arrancas con contenidos, arrancas específicamente con una de las técnicas madres que yo les denomino las técnicas instruccionales, que es la técnica expositiva. O sea, tú arrancas, siempre vas a estar trabajando la técnica instruccional expositiva prácticamente en todas las técnicas. Es una combinación interesante de cómo lo estás manejando siempre de manera general, pero bueno, respondiendo a la pregunta, tú planteas objetivos, planteas contenidos y estableces tus técnicas instruccionales, pero estas técnicas van a estar amarradas y van a estar asociadas a las características de tu grupo. O sea, esto es, tú vas a integrar, digamos, las técnicas a las características del grupo. Entonces, esa sería, digamos, como esa combinación, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en la medida en que tú vas trabajando con el grupo, te vas dando cuenta de las fuerzas que están integrando ese grupo. Son grupos positivos, son grupos muy contreras, son grupos agresivos, son grupos apáticos, son grupos que son mandados a la fuerza, etcétera, ¿no? O son grupos, por ejemplo, de muchísima relación. No sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo hay grupos que muy poco trabajan, pero traen una fiesta todo el tiempo, ¿no? O hay grupos, digamos, de mucho trabajo, o sea, como muy enfocados a la tarea y con muy poca relación. Entonces, ya esas técnicas que tú vas a ir aplicando, dependiendo del tipo de contenidos, que es como lo vamos a ir viendo ahorita, las vas a ir adaptando a ese tipo de grupos. No sé si respondí a la pregunta. Sí. Yo creo que para agregar un poquito más a la respuesta, considero que también a veces depende el contenido, las técnicas que vayamos a emplear. Correcto. Digo, poniendo un ejemplo, la expositiva es muy útil para temas de conocimiento. También Correcto. se utiliza para algún tema de algún técnico, pero pues creo que también habrá que detectar qué puntos quiero fortalecer en los participantes. Exactamente. Y qué es lo que ellos necesitan. Por supuesto. Muy de la mano con los objetivos que menciona. Exactamente.
Y aquí básicamente, digamos, siempre la parte expositiva, de hecho se las puse como la técnica número 1, es bien importante que la sepamos manejar. Porque esa técnica expositiva, si no haces una inducción, desarrollo, una inducción, introducción, desarrollo, conclusiones, reforzamiento, etcétera, te queda como muy cortilla, ¿no? Pero casi para todas las técnicas que tú vas a estar aplicando, en primera instancia, das toda una explicación de lo que, de a dónde, de qué es, qué objetivo, digamos, es el que persigues. Entonces sí, tiene razón, efectivamente. Y de hecho la técnica expositiva está muy enfocada a, aquí se van a dar cuenta cómo las técnicas yo las enfoqué desde 3 áreas básicas, que es la cognitiva, la afectiva y la psicomotriz. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo la expositiva, pues trabaja las 3, pero en especial, o dependiendo del enfoque que tú le des, va a trabajar mucho la cognitiva. Perdón, lo último no te escuché, se me cortó. Ah, sí, que te comentaba que las técnicas instruccionales están amarradas a 3 áreas básicas. A la parte cognitiva, a la parte afectiva y a la parte psicomotriz. Y lo que comentaba la compañera es que efectivamente en mucho la técnica expositiva nosotros la utilizamos para temas de conocimiento, para temas cognitivos. Si ustedes están de acuerdo conmigo, la técnica expositiva es la técnica madre de las conferencias. Es la técnica madre, digamos, de las exposiciones, ¿no? En lo general. Entonces, a partir del discurso, es como digamos, como se desarrolla esta parte del conocimiento. Y es una técnica, por ejemplo, muy utilizada en áreas de derecho, por ejemplo, en las áreas médicas, etcétera, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que, por ejemplo, abusamos muchísimo de la técnica expositiva. Ahorita la vamos a ver. ¿Okay? Entonces, bueno, continuando con esto, las técnicas instruccionales se aplican siguiendo diversos criterios y consideraciones, también, digamos, para seguir ahondando en esto. Número 1 es el propósito que persigo. Esto es, ¿qué parte del objetivo, digamos, asociado a temas del propósito que yo pretendo, digamos, abordar en el grupo, en el desarrollo del grupo, en ese sentido es como se van a ir planteando? Por otro lado, las características también del grupo, lo que yo les comentaba. Tenemos grupos con ciertas características muy especiales. No sé si les ha tocado, por ejemplo, o van ustedes, les va a tocar a trabajar, por ejemplo, con con grupos muy heterogéneos. O sea, vas a tener dentro de los grupos gente, digamos, mayor, gente, no sé, de la tercera edad, pero vas a tener también adolescentes. O vas a tener, digamos, no sé, gente madura, 30, 40, 50 años. Entonces, es un grupo, digamos, muy heterogéneo con ciertas características. Entonces, vas a tomar en cuenta como todo eso. Siguiente, el tamaño del grupo. No es lo mismo trabajar con grupos de 10 personas que con grupos de 50. O sea, cada uno tiene, este tamaño del grupo va a hacer que ciertas técnicas no puedan ser aplicables, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te van a requerir demasiado tiempo. Un ejemplo muy concreto. No sé si les ha pasado o te ha tocado que cuando empiezan a trabajar con tu grupo o has empezado a trabajar con tu grupo y dices, bueno, son 40 gentes, pues ¿sabes qué? Vamos aventándolas, ¿no? O sea, vamos a hacer una presentación por pareja y que cada pareja se tarde 3, 4 minutos. Te vas a llevar casi 1 hora de presentación con ese grupo, entonces eso te afecta. Yo ahí, si tienes mucho tiempo, qué bueno, pero si no tienes tiempo, mejor aplica otro tipo de técnica. Yo había ocasiones en que, por ejemplo, tenía grupos tan grandes y anteriormente se utilizaba mucho de que podías trabajar la técnica de cerillos. ¿Qué es la técnica de cerillos? Tú prendías un fósforo y haz de cuenta lo que tardaba tu fósforo en apagarse era lo que tenías de presentación. Entonces había ocasiones que era muy chistoso porque pues había gente que se le apagaba la mitad del cerillo, ¿no? Entonces, bueno, pues ni hablar, terminaba su presentación. Hasta, por ejemplo, hay técnicas que yo aplico mucho, que me gusta mucho, por ejemplo, la técnica del árbol. La técnica del árbol, pues trabajas temas como de tus logros, tus metas, tus estudios, tus fortalezas. Entonces, pues si tienes grupos muy numerosos es muy complicado. Entonces, obviamente el tamaño del grupo, bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Después aquí tenemos otra cosa, no alcanzo a verlo acá. ¿Y si no alcanzo a verlo?
Es que se me marca aquí. Segundito, ¿eh? Tiempo disponible, bueno, lo que les comentaba también, los materiales. Recuerden que las características del grupo van a estar muy asociados también al tema de los materiales. Nosotros los conocemos como los apoyos didácticos. Y nada más para efectos, este no es tema, pero para efectos, digamos, de que te des cuenta de algo, es todo aquello, no, más abajo. Todo aquello que tú utilices para trabajar con el grupo, todo lo que utilices para trabajar con el grupo, son recursos materiales y son materiales obviamente de apoyo didáctico. Otra cosa es el momento del proceso del grupo. Debes de tener en cuenta para la aplicación también de tus técnicas, por ejemplo, imagínate que te toca trabajar con un grupo de segundo de secundaria o de tercero de secundaria. Cuando es un grupo que ya se conocen muchos, o sea, la mayoría ya se conoce, saben cómo trabajan, quién no trabaja, quién hace la tarea, quién entrega, quién es el bufón, quién es el que los defiende, quién es el líder autoritario, o sea, prácticamente conoces, o la gente se conoce mucho a nivel de ese grupo. Entonces ahí sí tienes que aplicar un tipo de técnicas muy especiales. Bueno, lo iremos comentando también. Las habilidades para aplicarlas. Aquí mucho ojo, miren. Y también les quiero comentar de manera honesta. Nosotros como facilitadores tenemos como nuestras técnicas madres, o sea, las técnicas que donde quiera o a cualquier grupo que voy las aplico. Yo siempre las estoy aplicando de manera continua porque me he vuelto como muy hábil para estarlas trabajando, pero no quiere decir muchas veces que sean las técnicas más adecuadas. Simple y sencillamente que ya me acostumbré a estarlas trabajando. Entonces, aquí, pues, obviamente, dependiendo de la habilidad y la confianza que tengas en ciertas técnicas, pues así aplican. Otro lado es el ambiente físico y psicológico. ¿Qué significa esto? El ambiente físico es las características que tienes de los espacios y, obviamente, digamos, la parte psicológica son las características generales de tu grupo. O sea, cómo es que se está moviendo, lo que yo te platicaba, ¿no? Si son grupos de mucho apoyo, si son grupos de, a lo mejor, muy digamos, lo que nosotros denominamos que es gente pues, más floja, que es gente con poco apoyo, etcétera. Entonces, son momentos físicos y psicológicos de ese momento justo en el que tú estás trabajando con los grupos. El otro son las áreas de dominio que deseas satisfacer. Hoy, por ejemplo, con estas técnicas instruccionales vamos a trabajar mucho dos áreas, pero principalmente una, la parte cognoscitiva. Recuerden que en la parte de las técnicas instruccionales, nosotros desarrollamos más la parte cognitiva de manera inicial y luego nos vamos hacia la parte psicomotriz y hacia la parte de actitudes o a la parte afectiva que denomina Benjamin Bloom. Pero las técnicas instruccionales es para el manejo de contenidos con grandes grupos y con ciertos resultados. Y las técnicas instruccionales te dan elementos muy importantes, sobre todo cuando tienes empresas o clientes que te solicitan resultados espectaculares en materia de llevar a cabo un proyecto o un servicio, etc. Por otro lado, también el tipo de capacitación que se pretende impartir. No es lo mismo un grupo que apenas vas a inducirlo, otro que vas a actualizarlo, otro en el cual ya inclusive existan alguna serie de promociones. Entonces, ya para finalizar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el facilitador emplea una combinación de estrategias, pero en lo general se distingue la técnica expositivo-conferencia, entra también la dramatización, la interrogativa del diseño-discusión o de la demostración, como lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, ¿comentarios hasta este momento? Sí, uno, profe. Sí, a mí claro. me ha llegado a pasar muchas veces eso, ¿no? Que cuando uno llega a trabajar a empresas, o bueno, yo que voy a veces a las empresas, me ha llegado a pasar eso, ¿no? Lo que usted comentaba, por ejemplo, cuando ponía el ejemplo del grupo de los chicos de secundaria, ¿no? Ya están tan compenetradas las personas que van a trabajar, que a veces traen exactamente esa pachanga tipo niños de secundaria. Exactamente. Y a veces ya se conocen tan bien que a veces, yo en lo personal, a veces precisamente midiendo el tiempo, pues a veces nada más a manera de presentación, pues dime tu nombre, datos así muy, muy cortos y específicos. Pero ahí en ese caso, ¿de qué manera se puede empezar a envolver al grupo
para que desde el inicio pues no se haga esa pachanga que usted comenta, ¿no? Que no empieza a imperar la dinámica de ese grupo, ¿no? Esa dinámica que ellos mismos ya traen, por lo mismo que ya se conocen, ¿no? Que se ven en el trato diario. Exactamente. Mira, en este caso, por ejemplo, lo que tú trabajas es obviamente mucha materia de protección civil, pero así como te puedo platicar de materias de protección civil, digamos, todas las otras materias también son importantes. ¿En qué sentido? La técnica expositiva tiene una característica fundamental desde el punto de vista del convencimiento de los grupos, de manera inicial. Cuando tú llegas y empiezas a trabajar con tu grupo y trabajas una técnica expositiva en la cual clarifiques objetivos, contenidos y lo que quieres hacer y la necesidad de que el grupo participe contigo, sin ser obviamente autoritario, pero sí como muy, ¿qué te diré? Como muy puntual en lo que quieres hacer, explicándoles todo el proceso. Obviamente los grupos se van a empezar a integrar al formato o a la forma que tú tienes de llevar a cabo la capacitación. Pero si, por ejemplo, tú inicias con este tipo de grupos como el que tú me comentas, de, a ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿qué les parece si hacemos esto? O sea, empiezas con consensos, va a ser un grupo que se te va a distraer muy fácilmente. Entonces, sí tienes que ser como muy concreto, tienes que ser como con instrucciones, digamos, muy estrictas desde el principio, pero siempre con el afán de que todo mundo llegue al cumplimiento de objetivos. Porque inmediatamente te das cuenta, Eric, luego te das cuenta de ese tipo de grupos. O sea, que traen una pachanga o que, por ejemplo, es gente que no quiere participar. ¿Por qué? Porque si una característica que tenemos los facilitadores, y no me dejarás mentir, y lo que están ahorita aquí con nosotros dentro del grupo, es que te vuelves de verdad un psicólogo educativo. Te lo juro, aunque no lo seas. Porque desde que entra tu grupo, desde que empiezas a observarlos, desde las caras, los gestos, desde cómo se comunican de manera no verbal, te vas dando cuenta con qué tipo de grupo estás trabajando. Si es un grupo que apenas se está conociendo, si es un grupo que ya, digamos, lleva la mitad, o es un grupo ya muy desarrollado. Y muy desarrollado, Eric, para bien y para mal, ¿eh? Porque en muchas ocasiones, sí, son grupos, digamos, como muy ordenados, muy integrados, que van hacia la parte de los objetivos y ayudan a los demás, pero también te puedes encontrar con un grupo demasiado desintegrado. O sea, muy desintegrado, que cada quien pues pelea por su propio espacio, ¿no? Ah, pues mira, no importa, yo hago esto, no me importa tanto lo que hagan los demás. Entonces, sí es importante, te digo, que seamos como muy observadores, pero arranca con tu técnica expositiva de manera muy puntual, poniendo, digamos, los objetivos y contenidos. Por ejemplo, aquí tenemos a Elizabeth, que ella, bueno, desde que arranca con los grupos, empieza a especificar desde contenidos, objetivos y a lo que quiere llegar, y les empieza a pedir desde el principio una serie de resultados. Entonces, la técnica expositiva que ella utiliza es muy efectiva, porque en ese sentido cuadra al grupo. De hecho, por eso, si ustedes han escuchado, yo le llamo comunidad de aprendizaje, pero mucha gente le llama encuadre, porque empiezas a encuadrar al grupo justo desde eso. Ok, me parece buena punta. Sí, no sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, a mí me gustaría comentar, Berenice Flores. Sí. Yo, por ejemplo, lo que hago es crear un compromiso con ellos mismos. ¿Qué es lo que hago? Les doy unas hojitas y les pido que por favor me pongan a qué se comprometen dentro de la sesión de grupo. Es decir, cómo voy a actuar durante el curso y qué espero del curso para que ellos mismos se comprometan y pongan atención. Yo Muy bien. tengo una manera de sondear, digamos, en donde les pregunto que qué esperan de ese curso. Entonces también ahí les voy aclarando si lo que ellos creen que se va a tocar, si se va a tocar hasta dónde, o si de plano no está contemplado, o no está también, porque hay muchas personas que van con otro concepto del curso que se va a dar, esperan otras cosas. Entonces, correcto, en ese sentido, también como dinámica de inicio, además de que se conozcan la presentación, objetivo, lo que se va a tratar,
es también sondear qué esperan antes de que yo le diga realmente cuáles son los puntos. Entonces me dice, vamos a, no sé, a cualquier X, no, esto no lo vamos a ver aquí, vamos a tratar relacionado, es así o así. Pero para que no tengan falsas expectativas también, para que no se desilusione. Exactamente. Esto que comenta Liz, yo lo denomino el famoso contrato intergrupal, en donde lo que nosotros hacemos es establecer, digamos, así un contrato tal cual. Lo puedes inclusive hacer por escrito, ¿eh? Lo puedes hacer por escrito, lo puedes, que lo pongan ellos en sus libretas para que al final vean si efectivamente se cumplió o no. Y ese te va a servir como referente porque en el inter del curso les vas a ir recordando continuamente. Recuerdan que les dije que teníamos que echarle ganas a esta parte porque si no se iban a atrasar, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante, digamos, esa parte del contrato, pero vuelvo a repetir, dependiendo de las características del grupo y como los vayas viendo desde el principio, y si no, pues vas amarrando después. Ni hablar, o sea, de pronto al grupo lo tienes que agarrar en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, o los que todavía no tienen experiencia en esto, de pronto arrancas con tu grupo y es todo amores, ¿eh? O sea, es muy padre, es muy buena onda, etcétera, etcétera, pero conforme se va desarrollando tu grupo, dices, ah, caray, ¿no? O sea, me empiezan a golpear, me empiezan a atacar por acá, me empiezan a utilizar, por ejemplo, pues digo, me ha pasado a mí muchas veces, ya con todos los años que tengo trabajando con grupos, inclusive me hacen asambleas. O sea, resulta que tengo allá sindicato y sindicato empieza a hacer su asamblea, ¿no? Porque yo dije algo en bien de los trabajadores y dicen, ah, pues sobre esto me lo agarro, ¿no? Porque aquí tengo a los jefes. Entonces, pues mejor lo utilizo. ¿Sí me explico? Entonces, son muchos elementos que sí tenemos como que ir tomando en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces ya conozco al grupo, empiezo a verificar, digamos, las características, hago la parte del contrato intergrupal y bueno, pues arranco con mi grupo. Obviamente hay características dentro del grupo. Recuérdense siempre aplicar tu evaluación inicial, tu evaluación diagnóstica y tu intermedio y tu final, ¿no? Para que tú vayas viendo las, digamos, las diferencias que hay entre el objetivo que te planteaste al principio y los resultados finales. Porque al final siempre entregamos un informe. Este informe puede ser verbal, este informe puede ser escrito, entonces es mejor llevar como un expediente de tu grupo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si les parece, arrancamos con la primera técnica, ¿no? Si no, se nos ve el tiempo. Adelante. Permítame, nada más un elemento que me faltaba, comentarles, y ese lo trabaja mucho con los grupos, y es el continuo de Tannenbaum. No sé si se percatan aquí. Nosotros decimos poca participación del grupo, mucha participación del instructor. Mucha participación del grupo, poca participación del instructor. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde mi punto de vista y un grupo verdaderamente valioso es aquel que puede estar brincando entre uno y otro. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, yo arranco con la exposición, arranco con la conferencia, me voy a panel, mesa redonda, lectura comentada, etcétera, etcétera, pero tiene que llegar un momento determinado en que el grupo empiece a retomar acciones, empiece a trabajar hacia su propio beneficio desde el punto de vista de que empiece a aportar. Entonces, este continuo de Tannenbaum nunca se les olvide. Si yo arranco, hago la conferencia, expongo, los convenzo, empiezo a aplicar las técnicas, pero en la medida en que el grupo se va desarrollando, es como ellos tendrán que empezar a participar de manera grupal, de manera individual y aportando al grupo para que puedan estar, digamos, trabajando de manera continua este continuo de Tannenbaum. Participación del grupo, participación del instructor, ¿no? Y viceversa. Entonces tiene que estar combinando. Muy bien. Ok, entonces continuamos con ya vámonos con las técnicas. Ok, vámonos con la primera parte. Muchos de ustedes ya conocen estas técnicas, nada más sí me voy a permitir un poquito, digamos, como ahondar en ellas y la importancia que tienen. Básicamente, lo que nosotros buscamos con una técnica expositiva
es explicar de forma oral temas diversos para que la audiencia pueda comprender de manera efectiva la información presentada y requerida en el aprendizaje. Consiste en la presentación predominante oral y oral de la información requerida para el aprendizaje. ¿Cuáles son las características del grupo? Aplica para todos los grupos, grandes, pequeños, formales, informales. Aquí no tenemos problema en la técnica expositiva. Tiempo recomendado. Un tiempo recomendado. Si se dan cuenta, ahorita yo he estado hablando ya más de 30 minutos y es cansado. Es cansado. O sea, de hecho, lo que es la capacitación a distancia, en muchos sentidos va a tener, digamos, este tipo de problemas. Pero bueno, yo calculo más o menos entre 30 y 45 minutos y a partir de ese momento la gente ya tiene que empezar a trabajar algo de manera distinta. Yo digo que cambiemos el estímulo con otro tipo de técnicas. Los recursos materiales que necesito, sí te sugiero tener una presentación, digamos sencilla, que puede ser en PowerPoint, puede ser en Prezi, puede ser una infografía, etcétera, para que sea, digamos, mucho más ágil. Recuerda, en la técnica expositiva, algo muy curioso, tú vas a trabajar 3 canales de comunicación con la gente, que básicamente es el canal de comunicación que tiene que ver, digamos, con personas visuales, con personas auditivas o con personas kinestésicas. En la parte visual, recuerda que las imágenes, lo que son los diagramas, va a ser muy útil en tu presentación de la técnica expositiva porque la gente lo identifica perfectamente muy bien. De hecho, déjenme decirles, los millennials están caracterizados por utilizar mucho el canal visual. Ellos trabajan mucho la parte de los diagramas. Por eso, si se han dado cuenta, hoy por hoy, las grandes empresas como Google, como Microsoft, lo que trabajan es todo a través de ventanas, o sea, a través, digamos, de figuras, de imágenes, que son mucho más fáciles de trabajar, son intuitivas y obviamente son mucho más ágiles. Ok, el desarrollo de esta técnica tiene 3 fases. Recuerda siempre esta parte. Haces una introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca arranques totalmente del tema, sino empieza a hacer alusión a una serie de datos, una serie de elementos importantes que tengan que ver o estén asociados con el tema. Posteriormente, bueno, haces alguna remembranza, perdón, en este caso, relaciona los objetivos con las necesidades, explica cuáles son los objetivos, presenta algunos esquemas o temas o puntos a desarrollar de manera general. Haz una introducción, digamos breve pero eficaz, aclarando la utilización de la información, ¿no? Ya posteriormente te vas a la parte del desarrollo y entonces ahí sí, explica ordenadamente los contenidos, proporciona ejemplos, formula resúmenes parciales, evita que se produzcan desviaciones en los comentarios y maneja materiales didácticos suficientes y adecuados. Cada tema tiene su propia característica, tiene su propio formato. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar cursos demasiado técnicos, donde sí requieren como información muy detallada, ejemplo, el arreglo de motores, no sé, motores fuel injection, que traen, digamos, todo un proceso ya característico de los fabricantes. Es distinto a cuando tú estás trabajando, por ejemplo, un curso de análisis y toma de decisiones, o planteamiento de problemas, o desarrollo de proyectos, en los cuales sí como que tienes que extenderlo y trabajar esa información de manera tal que puedas integrar a todos los grupos y digamos los públicos que tienes en ese pequeño grupo, ¿no? Posteriormente, cuando ya trabajas todo lo que es la información y la parte de tu desarrollo, sí te sugiero que hagas una síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Te lo pongo a través de un ejemplo muy sencillo. No sé si te pasó mucho o bueno, nos sigue pasando, que llegan ciertos maestros, te dan la clase, te echan todo el rollo, nunca cierran y te dicen, lo haces de tarea. Bueno, esta parte de la tarea en realidad no le corresponde al alumno, le corresponde al facilitador, le corresponde al instructor, obviamente en conjunto con el alumno, pero sí es importante que ambos cierren. Porque en muchas ocasiones, por no hacer este cierre, por no hacer esta síntesis en esta técnica, muchísimos conocimientos no se logran consolidar en la gente y siempre andan con las preguntas. Oye, ¿qué fue lo que dijo? Oye, ¿tú le entendiste la última parte que comentó? Oye, pero ¿cómo cerró estas fracciones? Entonces, hay muchas explicaciones que nos intentamos dar porque es una técnica muy efectiva, pero cuando no la sabemos usar, no hacemos lo que es la inducción, introducción, desarrollo, síntesis y posteriormente inclusive hacer parte de lo que es yo le llamo reforzamiento, para que puedas identificar
si hay algunas dudas todavía adicionales, ¿no? Entonces, pregunta, ¿en qué tipo de ambientes podemos utilizar o dónde consideran ustedes que se utiliza más la técnica expositiva? ¿Abrimos? 3 minutos, por favor. ¿Quién quiere comentar? O en relación a la técnica. Yo, profesor, Dani Sí, Contreras. adelante. Sí, Nancy. Creo que la técnica expositiva, como bien lo menciona usted, es como, pues, la más fiel. A pesar de que el objetivo sea dirigir algún tema de conocimiento a uno técnico, siempre nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos vamos a mostrar como expertos ante el grupo y eso va a abrir sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias. Solamente hay que saberla manejar para que no se vaya a desviar por algún otro comentario. Y también hay que tratar de hacerla amena, porque si hay algunos grupos que son heterogéneos o que coincide el perfil de las personas, y eso hace que también ellos pongan en ciertos aspectos su barrera. Exactamente, Dani. Ahora, si estás de acuerdo conmigo, requiere como mucha habilidad oral por parte de la gente. O sea, no todos tenemos, digamos, ese tipo de habilidades. Ah, bueno, sí. Y sí tenemos, digamos, que empezarlas a desarrollar. Y el primer principio de una técnica Acércate un poco más, es perder el miedo. Es bien importante que perdamos el miedo. O sea, ese pánico escénico que tenemos, digamos, frente a los grupos, sí tenemos que tratar de minimizarlo para que tu técnica obviamente sea efectiva. Correcto, sí, concuerdo. No sé si alguien más quiera comentar. Yo, Montserrat. Sí, Montserrat. Yo considero que también puede servirnos como en ciertas etapas del curso para centrar nuevamente la atención de los alumnos o de los participantes. Entonces, como bien comentaba usted, podemos encontrarnos participantes que son más ágiles en su pensamiento, más visuales o que están interactuando de una manera más rápida, pero de repente, como la técnica expositiva nos puede ayudar a centrarlos nuevamente en el tema y entonces a lo mejor genero esta técnica otros 10, 15 minutos y vuelvo a dejar que también el mismo grupo tenga esa participación, esa dinámica y vuelvo a centrar con una técnica expositiva. Entonces eso probablemente ayude a que tengan ellos diferentes visiones, que no solamente se encasillen en una sola técnica, sino que puedan ir cerrando también puntos concretos dentro de un tema en específico. Correcto. Fíjense que, por ejemplo, la técnica expositiva, una de las características que tiene es que mide mucho el conocimiento del facilitador, ¿eh? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto tienes a alguien que se la lleva de muertito. No sé si les ha pasado. O sea, va trabajando el grupo, pero como no es experto, no sabe o el grupo no le interesa, va dejando que los demás trabajen y trabajen y trabajen y trabajen, ¿no? Entonces ya les puso una técnica vivencial, ya les puso una técnica muy emotiva, ya les puso alguna técnica de expertos y los va dejando. Y el grupo, fíjate qué maravilla es el grupo que va trabajando, ¿no? Sigue, trabaje y trabaje por él mismo. Pero un verdadero facilitador, pues es aquel que debe de meterse a los temas y, como tú dices, sí estar orientando continuamente a su grupo, ¿no? Haciendo breves exposiciones y, digamos, acotando o clarificando dudas o lo que sea necesario en relación al grupo. ¿Sí? Muy bien. Ok, vámonos con la siguiente técnica. Perdón, vámonos con la parte... Tobías. ¿Sí? Bueno. Hola, hola. Sí. Hola. ¿Quieres comentar algo? Hola, soy Pati. Hola, Pati. ¿Quieres comentar algo? Sí. Adelante, por favor. Nada más una cosa fundamental para la técnica que acabas de explicar, que es la expositiva. Correcto. Es el dominio justamente del contenido. Si no hay un dominio del contenido del expositor, obviamente todo lo demás que sugieres, pues no se podría lograr, ¿no? Nada más es un poquito lo que quería comentar. Sí, por supuesto. De hecho, por eso les comentaba que ya ves, Pati, que por ejemplo tenemos
maestros o uno mismo pues que se la lleva de pronto de muertito, ¿no? O sea, porque no conoces el tema o lo que tú quieras. Digo, esa es una obligación de nosotros prepararnos, ¿no? Obviamente. Pero lo que tú dices es bien importante porque al final la técnica expositiva es una técnica de retroalimentación, eminentemente de retroalimentación y de apoyo al conocimiento que venimos desarrollando. Entonces, tenemos que estar acotando, tenemos que estar reforzando continuamente ese tipo de conocimientos, ¿no? Porque parte, sí les explico, que el grupo debe trabajar también por sí mismo, pero hay momentos en los que sí, pues yo tengo que ir como aclarando, ¿no? O sea, inmiscuirme más en la temática que estoy desarrollando. Pero sí, muy de acuerdo, Pati. Muchas gracias. Muy bien, vámonos a la técnica que sigue. Esta es la técnica de panel de expertos. ¿La han aplicado? Dice, básicamente la técnica de panel de expertos es exponer un tema que requiere un análisis y propuestas de solución con diferentes puntos de vista para la toma de decisiones. Esta es una técnica pues muy importante, muy valiosa, pero que requerimos estarla aplicando finalmente para llegar a conclusiones como muy concretas, específicas y de aplicación. Son grupos formales y en desarrollo con objetivos en común. Esta técnica sí te pido que la apliques, digamos ya en una parte, en una fase de mayor madurez del grupo. O sea, en el desarrollo propio del grupo. No al principio, yo te sugiero que la vayas aplicando por ahí de mediados a final de que vayas terminando con el grupo. La utilidad dice, refuerza habilidades en toma de decisiones, desarrolla el diálogo de los participantes y enfoca en la solución de problemas y permite el diálogo y la discusión. Podemos hacer, digamos, técnicas tan simples, tan sencillas, desde 30 a 60 minutos o más, pero sí te recomiendo que sí le pongas por lo menos unos 30 a 40 minutos para trabajar. Son temas, digamos, muy trabajados, muy estudiados, y obviamente sí se requiere pues que la gente que participe pues obviamente exponga situaciones, digamos, como muy concretas y que llenen pues necesidades del propio grupo, ¿no? Las fases genéricas de un panel de expertos es la siguiente. Número 1, el coordinador o moderador inicia sesión, presenta a los miembros del panel y formula la primera pregunta acerca de un tema que quieran tratar. Uno de los miembros del panel inicia la conversación, aunque se puede prever quién lo hará, y se establece el diálogo que se desea según el plan flexible también previsto. El coordinador interviene para hacer nuevas preguntas sobre el tema, orienta el diálogo hacia aspectos no tocados y centra, digamos, la conversación en el tema. Recuerden que en el panel de expertos la gente se te puede ir, ¿eh? O sea, haz de cuenta que si tú no, por ejemplo, estableces tiempos o estableces ciertas características para que la gente empiece a dialogar, pues obviamente pues los expertos se te van y aquel que tiene más rollo, como decimos nosotros, pues es aquel que te va a acaparar todo el tiempo, entonces hay que tener ahí un cuidado. Dice, unos 5 minutos antes de que termine el diálogo, el coordinador invita a los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas. Finalmente, el propio coordinador, basándose en notas que habrá tomado, destacará las conclusiones más importantes. Tenemos que hacer cierres, tenemos que hacer conclusiones. Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador puede invitar al auditorio y hacer una plenaria para cambiar ideas sobre lo expuesto, de manera informal, igual que en el foro. En esta etapa no es indispensable la presencia de los miembros del panel, pero si estos lo desean, pueden contestar preguntas del grupo, en cuyo caso el coordinador actuará como canalizador de dichas preguntas, derivándolas al miembro que corresponda. Se invita a que el grupo manifieste cómo se hace durante el ejercicio, etc. Pero bueno, la técnica de panel de expertos es una técnica maravillosa que podemos utilizar, pero que es poco explotada, para empezar, digamos, a centrar liderazgos en la gente que consideramos que no participa mucho o aquel que tiene efectivamente ideas para aportar hacia el grupo. Esta técnica de panel de expertos yo la utilizo mucho a nivel de organizaciones, a nivel de empresas, donde requieren solución a problemas muy concretos. ¿Sí? Porque al final los resultados pues obviamente son de muchísima aplicación, pero esto lo puedes utilizar, digamos, desde tus grupos escolares o tus grupos, digamos, donde estás trabajando temas como análisis de problemas, como estudio de casos, en donde retomas expertos precisamente para que hagan esta presentación. Sí te sugiero que hagas roles, o sea, que vayas rolando a la gente. ¿Por qué? Porque si te percatas es una técnica de expertos en la cual algunos sí participan,
y otros como que se van alejando. Entonces, sí es importante que vaya rotando esta técnica. Yo, pues, desde mi punto de vista, personalmente, inclusive la utilizo mucho para la gente que no participa tanto. Y lo convierto en un experto. ¿Por qué? Porque tiene que investigar y tiene que abonar al tema, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué otras áreas se puede trabajar panel de expertos? ¿O dónde se puede trabajar panel de expertos? ¿O dónde lo han hecho ustedes? ¿Quién quiere participar? Sí, Berenice. Sí, Veré. Bueno, a mí me tocó en alguna ocasión que di un curso para los promotores del CEL. Entonces ellos, pues la mayoría son expertos en su tema, en las ventas, en el conocimiento de equipos. Entonces, cuando habían dudas o cuando no estaban de acuerdo con alguna forma de operar entre ellos mismos, yo aplicaba esta técnica. Les decía a los más expertos, les decía, a ver, ustedes compartan con nosotros cómo lo hacen, cuál es su resultado ya con los clientes. Y entonces todos iban participando y ellos mismos decían, creo que esta técnica es mejor. Creo que esto me va a ayudar. Entonces ellos mismos hacen el cierre con todas las ideas del grupo, ¿no? O de los expertos. Correcto. Entonces ahí lo que haces es que aprovecha las habilidades y conocimientos de los expertos reales. Sí. Para nutrir Y a eso todo también, el grupo. exacto, y eso también a mí me ayudaba a retroalimentarme porque cuando iba a a otra ciudad, yo también me iba retroalimentando de todo eso que decían ellos y yo también aportaba cada vez más, ¿no? Porque es parte de nosotros como instructores ir aprendiendo y aportando lo que vamos aprendiendo con otros grupos cuando no somos realmente los expertos en el tema, ¿no? Correcto. Muy bien, Bere, ¿no? Qué buenos comentarios, porque sí, yo creo que también, digamos, parte de una de las características que debemos de tener nosotros como instructores es ser humildes, ¿eh? La verdad es que no lo conocemos todo. Y de utilizar, digamos, gente como parte de los expertos dentro de una temática, pues es una maravilla. Y es aprovecharlo, porque al final le regresas al grupo con creces una serie de conocimientos que ya tienen a través de los expertos, pero también con lo que tú vas abonando al grupo. Entonces es algo muy, muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar del panel de expertos? ¿Qué otras habilidades también desarrollo en los participantes, en los alumnos? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer ahí? Yo, Montserrat Ambris. Sí, ok. Yo creo que aparte de desarrollar la parte de la participación, también desarrollas la escucha activa, porque los participantes, como, al ser expertos, los otros participantes que probablemente no tienen la misma experiencia, les permite entonces desarrollar la habilidad de escucha activa. Y esto pues también es bueno, se va como juntando con otras características que pueden ellos ir implementando en posteriores conferencias o clases o dinámicas. Y a nosotros también nos sirve, ¿no? Porque, como bien comentaba la compañera, vas tomando características importantes que después te vas haciendo también una expertise en el tema, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahorita, si les parece, Ángel Jiménez, ¿tú qué opinas acerca de la técnica? ¿Sí me escuchas, Ángel? Sí, aquí estoy. A mí se me hace una técnica buena, sin embargo, bueno, yo no la he ocupado mucho, no es como de mis favoritas, porque si bien desarrolla, como mencionaban, tanto la participación como la escucha activa, desde mi punto de vista, o más bien para lo que yo la podría utilizar, está un poco limitada. Correcto. Yo, por ejemplo, para la parte que he dado cursos o que soy facilitador, más que desarrollar una escucha activa, yo necesito o busco que los estudiantes o los participantes sean capaces de transmitir lo que están aprendiendo durante el curso.
Correcto. En- Correcto. Yo, Elizabeth Ramírez. No sé si Sí, alguien sí, más sí. iba. Ah, ok. Sí. Bien, yo he utilizado esta técnica y para lo que la uso es exactamente para desarrollar el análisis en ellos. La Ujú. situación de tener un grupo en el que algunos son expertos y otros no, el aprovechar la expertise que ya traen algunos ayuda a que los que no saben tengan que empezar a analizar. Y el crear este panel ayuda a los que no saben a tener que pensar más allá de cómo tienen el conocimiento nada más. Entonces, los expertos muchas veces ayudan a que este análisis y se llegue a una toma de decisiones, este análisis se pueda llegar a una toma de decisiones. En lo que yo trabajo, bueno, en los cursos en los que yo doy, son ejecutivos y ellos tienen que llegar a tomar decisiones en algunos momentos con base en políticas y en normativas y ya en la experiencia también que tienen del trabajo que van adquiriendo. Entonces, esta cuestión de tomar a los expertos en un panel ayuda a que los demás desarrollen su análisis y puedan tomar decisiones. Claro. Ahora, Gracias. recuerden aquí, sí, muchas gracias. Recuerden aquí que lo importante es que, por ejemplo, tú tienes tu panel de expertos, pero también yo les sugiero que el equipo que le pongas al experto también lo apoye. O sea, le dé información, por ejemplo, es una combinación interesante que puedes hacer, sobre todo cuando tienes grupos grandes. O sea, yo elijo, digamos, 3, 4 expertos y los pongo, digamos, al frente de los grupos, pero estos grupos los nutren con información, que al final se hace una plenaria y se discute de los resultados, ¿no? Muy bien. Bueno, si les parece, nos vamos con la siguiente técnica. Entonces, esta técnica, a mí en lo particular, yo la aplico mucho y me gusta bastante. Se llama la técnica Los 6 sombreros para pensar. Bueno, para la gente que conoce esta técnica, sabe que es una técnica manejada por Edward de Bono para todo lo que es temas de creatividad. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Dice, analizar un tema desde perspectivas distintas, revisar pros y contras de una situación determinada, exponer y vivenciar un proceso de toma de decisiones, y es una técnica grupal dirigida hacia las áreas cognitiva y afectiva. Bueno, es afectiva, no efectiva. Ok. La parte de los recursos materiales, aquí, digamos, una técnica bien armada es un juego de hojas de instrucciones para cada equipo, un juego por cada color. Recuerden aquí que yo voy a tener 6 equipos, voy a dividir 6 equipos, y de ellos voy a sacar un representante, o bien todo el equipo va a formar parte de este juego como uno solo. Hojas de papel para todos los participantes y lápices, 6 sombreros en los siguientes colores: blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul. El tiempo de duración, cuando menos, debe ser de 30 minutos. Yo casi siempre lo hago entre 30 minutos y 1 hora. Esto depende de la profundidad y complejidad del tema que se analice, de las necesidades de los participantes y de la habilidad del facilitador. El número de participantes, obviamente en este caso, pues el mínimo serían 6, sin duda alguna. Aquí tenemos los sombreros, los colores de los sombreros, y el desarrollo de la dinámica es la siguiente. Para introducción a la dinámica, el facilitador, perdón. Bueno, ahorita si es necesario les hago algunos dibujitos, pero si queda así más claro. Dice, el facilitador hablará a los participantes sobre la importancia de analizar una situación desde múltiples perspectivas como ejercicio previo a la toma de decisiones. Posteriormente, el facilitador explicará al grupo que van a realizar un ejercicio de análisis desde multiperspectiva. Les dirá que se conformen 6 equipos, cada equipo deberá elegir uno de los siguientes colores. Acto seguido, el facilitador expondrá entonces al grupo en pleno una situación problemática o de interés para analizar. En acto seguido, solicita a cada equipo que lea por separado las instrucciones escritas que explican la lógica del pensamiento. Aquí lo importante es que tú separas a los equipos, les das las instrucciones, les das obviamente el color del sombrero que les corresponde y las características de ese sombrero. Se hace de esa manera para que no se contamine, digamos, el tipo de participación, ya verán por qué. Y solicita también que al interior del grupo describan y examinen el fenómeno siguiendo estrictamente lógica sugerida por el sombrero y buscando construir argumentos lo más sólidos posibles. Se dan de 10 a 15 minutos para que hagan todos sus argumentos. Dice, el facilitador pide luego que 3 miembros de cada equipo expongan de manera ordenada
las ideas obtenidas en el grupo sobre el tema analizado. Cada vez que un miembro del equipo tome la palabra, deberá llevar puesto el sombrero que eligió. Al final, las exposiciones, el facilitador tiene dos opciones. Llevar a debate las ideas expuestas, contraponiendo los análisis realizados por los equipos, buscando que estos lleguen a conclusiones, o llevar el mismo al grupo en conjunto a conclusiones en torno a la problemática. Ok, hay algunas variantes. Por ejemplo, aquí yo le pongo algunas variantes. Dice, si el grupo es grande, conviene organizar en grupos pequeños o subgrupos, uno por cada sombrero. Si se desea, puede también conformarse un panel con 6 participantes y cada uno representar un sombrero. El resto del grupo funcionará como observador al principio, más tarde puede participar exponiendo sus ideas, apoyando una u otra lógica de pensamiento. Características de los sombreros. Y aquí, bueno, esta es la parte padre. Dentro de un tema, voy a tener un sombrero rojo, el cual me va a trabajar todo lo que es el tema de las emociones y los sentimientos. Esta persona del sombrero rojo, o este grupo del sombrero rojo, va a trabajar todo lo que es la parte del me late, toda la parte intuitiva. O sea, todo aquello que me late, que es parte del sentimiento. Oye, ¿sabes qué? Que este proyecto me late que sí funciona, yo creo que hay que echarle todas las ganas, yo creo que es importante que lo llevemos a cabo. Mira, yo en la noche salí, pasó una estrella y bueno, me dio el color. Yo dije, este es el color rojo que... O sea, vamos sobre esta idea, sobre este proyecto. Pero tienes al sombrero blanco, que estos amigos o estos líderes trabajan sobre hechos y cifras y representa el papel práctico de una computadora, como yo lo manejo aquí. Te pregunta, ¿este es un hecho o una probabilidad? ¿Este es un hecho o una creencia? Entonces, son hechos, verdad y filosofía. Se cuestiona cuán verdadero puede ser un proyecto, cuán verdadera puede ser una idea. Entonces, ponerte el sombrero blanco, pues es llevar cifras reales, es la parte, digamos, fría de esta discusión. El sombrero negro se centra en todo lo malo de la idea o concepto. Es que no va a funcionar, es que esto ya lo propusimos hace tiempo y no funcionó, es que la verdad es que la gente no trabaja, es que yo no creo que funcione, es que recuerden que el pasado nos pasó esto, es que a futuro nos va a afectar, ¿no? Entonces es trabajar toda la parte negativa. Y en la parte del sombrero amarillo, es especulativo positivo. Mantiene un pensamiento muy positivo y dice, bueno, sabes que esta idea o producto que queremos sacar adelante, pues es muy buena idea, va a ser muy funcional, nos va a traer, digamos, una serie de beneficios muy importantes y se caracteriza el optimismo sobre todo, porque posee un pensamiento constructivo, considera que hay razones de fondo para el optimismo y siempre, bueno, le da mucho la confianza a los demás, hace que las cosas ocurran, construye propuestas y sugerencias, investiga el futuro, retoma el valor de sí, busca lo mejor de los casos, ¿no? Este es el cuarto. El sombrero verde trae un pensamiento creativo y lateral. Esta parte, digamos, del pensamiento creativo es proponer nuevas ideas en relación al tema o al producto o al servicio que se desea desarrollar. Entonces, este pensamiento lateral, pues obviamente busca alternativas, considera importante mucho el cambio, busca nuevas formas de plantear los problemas, le interesa la relación entre el pensamiento lateral y la creatividad, y obviamente pues hasta relaciona entre el humor y el pensamiento lateral, concibe distintas rutas y opciones, o sea, no se va sobre una. El decir, bueno, ¿y por qué se plantea de esa manera y por qué no se podría hacer de esta otra forma? Y el sombrero azul, pues este es el poder en sí. Este es el pensamiento, estas son las instrucciones para pensar. Dice pensar el pensamiento. La organización del pensamiento tiene control sobre todos los otros sombreros. Su enfoque conlleva formular preguntas adecuadas, definir el problema, determinar las tareas del pensamiento, irse paso a paso. Es el software del pensamiento, es la parte de la coreografía que yo le denomino. Dice, tiende a la síntesis y a conclusiones, mantiene observación y visión global de las cosas. Comentarios equilibrados, llega a síntesis, conclusiones y cosecha informes. Bueno, de manera general, esta es una de las técnicas de temas de creatividad, obviamente cognitivas de pensamiento para desarrollar cierto tipo de proyectos que para mí se me hace crucial dentro de las organizaciones. Sean empresas públicas o privadas, como que requieren ciertas discusiones en ciertos temas para echarlos a andar. Entonces, si están de acuerdo conmigo,
Esta es una metodología de creatividad sumamente importante en la cual lo que yo pretendo es tener una serie de informaciones positivas, negativas, de ánimo, de desánimo, con datos, etcétera, para poder llegar a conclusiones y poder plantear algo. Si nosotros logramos que nuestros grupos entiendan este tipo de perspectivas y cómo en la vida se van a encontrar diferentes formas, diferentes estilos, diferentes pensamientos, les va a quedar muy claro cómo empezar a trabajarlos. Entonces, es una técnica de Edward de Bono interesante. ¿Quién la ha trabajado? Platíquenos. ¿O qué les parece esta técnica? Hola, soy Norma. Sí, sí, Normis. Buenas noches a todos. Nunca he aplicado, pero mi pregunta es, para el campo de la arquitectura o de la ingeniería civil, ¿cómo se podría aplicar? Hablo a nivel docencia. ¿Cómo se podrían hacer unas dinámicas? No sé, así lo leo, pero como que no me queda claro cómo lo podría yo aplicar, si me puedes apoyar con esa información. Gracias. Sí, ok, Normis. Mira, básicamente esta es una técnica de aplicación prácticamente para todas las ideas. Tú vas a proponer una idea, la que tú quieras, o sea por ejemplo el desarrollo de un, ¿qué te gusta? Ahora sí que el desarrollo de un desarrollo, digamos el planteamiento de una idea, la que tú consideres, digamos en materia de construcción, en materia de desarrollo urbano de lo que tú manejas, y presentarla al pleno a través, digamos, del enfoque de los 6 sombreros. Entonces, lo interesante de aquí es que cada uno de los que fungen como sombrero, o este grupo, o estos panelistas que fungen con ese sombrero, tendrán que rescatar información, sacar información relevante en pro, en contra, a favor o con datos. Entonces, esto hace que no nada más, digamos, el enfoque sea sobre una sola idea, sino que al tomador de decisiones le permita tener como diferentes perspectivas acerca del tema. No sé si te ha pasado que de pronto alguien dice, bueno, pues ¿saben qué? Que vamos a llevar a cabo este proyecto, yo soy el de la lana, me parece que sí es importante que se eche a andar y lo echamos a andar. Pero nunca se detiene un poquito a analizar los pros y los contras de este proyecto. O nunca se detiene un poco a analizar el tema de los datos. O nunca se pone a analizar, digamos, la parte de los sentimientos, emociones que le mueven en relación a ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque Edward de Bono parte de la base de que los seres humanos, por lo menos, tenemos esos 6 sombreros. Por lo menos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay gente muy emocional, hay gente que se guía a través de las emociones y los sentimientos y echa a andar cosas porque le laten, pero no porque tengan un sustento real. No sé si te ha pasado, ¿no? O sea, no, sabes que me late porque sí funciona, porque ya lo vi en mi camino, etcétera, ya lo soñé, entonces lo echamos a andar. Pero también tienes otra gente muy negativa para hacer las cosas. Muy negativa. ¿Y qué crees? De pronto esta gente negativa también tiene razones. O sea, tiene razones porque también te da datos. O hay gente, por ejemplo, muy crítica, muy crítica, con datos como muy concretos y te dice, si tú echas a andar esto, sabes que no va a funcionar, ¿no? Y bueno, es un tema para nuestro presidente a propósito, ¿no? Pero bueno, o sea, porque son datos. O sea, el mundo te da datos, pero bueno, tú crees en tus intuiciones. Pero también, ¿qué crees? Hay gente que se vuelve súper negativa en relación a hacer las cosas. O sea, también hay gente que de verdad se esfuerza porque los demás no avancen, porque el proyecto no funcione, y te pone piedritas. Entonces, qué bueno mejor desde un principio empezar a tener como diferentes perspectivas en relación a eso. Entonces, te abre mucho la luz, pues, de lo que tú quieras desarrollar. Es una técnica de creatividad, justamente. Ok, muchas gracias, así ya me quedó más clara. Y sobre todo te ayuda a generar liderazgos también al interior de los grupos. Porque al final, pues la gente no nada más tiene que ser negativa por ser negativa. Es más, cuando yo he aplicado este tipo de técnicas, ¿qué crees? El sombrero, digamos, negro, se lo doy a alguien bien positivo y le cuesta mucho trabajo ser negativo. También eso pasa. Pero también hay que explicarle que en la vida de pronto sí tienes que tener como esa parte negativa de algo que requiere como más análisis, ¿no? Ok, ya, muchas gracias, así ya me quedó un poco más claro.
Sí, esta gracias, Norma. propuesta. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más Muy que buenas quiera tardes, comentar? profesor. Yo, Sí. profesor. Sí, Disculpe, adelante. es lo que iba a comentar con lo que dijo al último. Se me hace una técnica bastante interesante ya que puedes ver los pros y los contras. Sin embargo, siento que en una organización debes de tener mucho personal con personalidades diversas para poder hacer esta técnica. No puedes poner a un personal de sombrero amarillo en un sombrero negro, porque ahí se perdería la técnica y ya no se llegaría a una conclusión. Es lo que yo siento. Ok. Fíjate que yo, bueno, y tiene razón, ya es que yo les comentaba al final que muchas ocasiones, a propósito, de verdad, porque inclusive, bueno, pues tú sabes que dentro de los grupos hay gente súper positiva y le pongo el sombrero negro, ¿no? Y le cuesta mucho trabajo, ¿no? O por ejemplo, digamos, hay gente que está como muy acostumbrada, digamos, un sombrero amarillo, o sea, que es la parte, pues, ¿qué te diré? La parte positiva en cierto sentido, y le pones el sombrero azul y le cuesta mucho trabajo también. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que al final la técnica es valiosa, inclusive hasta para el análisis de la personalidad. Porque tú, por ejemplo, lo planteas desde la perspectiva de que, bueno, lo ideal sería que tuviéramos, por ejemplo, empresas donde trabajamos de manera multidisciplinaria, ¿no? Donde tuviéramos, digamos, diversos enfoques. No sé, la parte sociológica, la parte matemática, la parte técnica, etcétera, etcétera, y pudiéramos conformar ese gran equipo. No, no lo tenemos, pero de pronto sí es valioso como que de un proyecto que tú tengas, sí como que me den ideas. Es más, y yo no sé si te ha pasado, pero te lo pongo así en perspectiva. Cuando tú tienes una idea y te sales a la calle y le empiezas a preguntar a la gente qué le parece, ¿sí te has dado cuenta que te dan ideas distintas? Porque tiene que ver precisamente con esta idea que desarrolló Eduardo de Bono como uno de los grandes personajes de la creatividad. Él se dio cuenta de que, digamos, dentro de la comunidad, dentro de las gentes, siempre vamos a encontrar como estas características. O sea, alguien que siempre que te va a estar midiendo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que es lo valioso, pues, al final, como humanidad y como comunidad, yo creo que tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Ok, gracias, profesor. Sí, muy bien. Bueno, vámonos con la que sigue. Ok, vámonos a la técnica del estudio de caso. Dice, analizar un caso concreto y de preferencia real acerca de algunas problemáticas específicas para extraer conclusiones útiles que faciliten la comprensión del asunto que está tratándose. Técnica individual o grupal dirigida hacia el área cognoscitiva, técnica individual o grupal dirigida, bueno, cognoscitiva y psicomotriz. Características del grupo, 15 a 20 participantes. Utilidad, desarrollar el análisis y la síntesis sobre casos concretos de forma metodológica. Tiempo estimado, yo sí le pongo aquí un poquito más, dependiendo del grupo, hasta 120 minutos. Recursos materiales, es inventario de casos que hay que darle obviamente a la gente para que los desarrolle y mesas de trabajo donde puedan discutirlos, manejarlos, etcétera, ¿no? Ejemplo de un estudio de caso, aquí les planteo uno del doctor Paul Pigors del MIT, dice técnica de proceso de incidente. El proceso de incidente es una técnica de grupo desarrollado por este doctor. Se define como un proceso continuo de aprendizaje a partir de casos que involucran a personas reales en situaciones reales, proporcionando a los alumnos en el ejercicio la posibilidad de desarrollar sus habilidades por medio de la práctica de decisiones simuladas. Por lo general, esta técnica se aplica con estudiantes de nivel universitario y ha sido ampliamente probada. Este profesor trabajó intensamente con elementos provenientes de casos o sentencias judiciales. ¿Por qué? ¿Por qué les pongo este caso? Porque en muchas ocasiones pensamos que el análisis de caso nada más está ubicado, dirigido en ciertos aspectos muy concretos. La realidad es que lo puedes dirigir hacia diferentes problemáticas. Y en este caso les pongo un caso, pues, complicadito, que es una sentencia judicial referida al fuero laboral, pero que es posible trabajar con diferentes materias. Consiste en el análisis detallado de un hecho o incidente expuesto en forma muy escueta y objetiva. Esta técnica es adecuada para un grupo de 15 a 20 personas, tal, y en un caso menos de 10. El desarrollo será aproximadamente en 2 horas, con tiempos parciales que se señalan por cada uno de los pasos. Ok, ya ustedes lo van leyendo con calma, se los voy a mandar. Dice, el profesor elige el incidente o el problema que se va a estudiar, reúne toda la información concerniente misma para poder responder a las preguntas de qué es lo que se debe de hacer. Prepara el enunciado del incidente por escrito para repartirlo entre los miembros del grupo.
presenta el problema o incidente, digamos 2 o 3 minutos, luego explica al grupo el objetivo y mecanismo de la tarea que se va a desarrollar. El profesor facilitador distribuye los documentos que ha preparado con el enunciado del incidente que se va a tratar acerca de una situación sobre lo que es necesario tomar una decisión. El enunciado debe ser sumamente breve, que pueda ser leído rápidamente y sugiere una serie de preguntas en la mente de cada uno de los alumnos. Ejemplo, ¿me quitas esta parte de aquí? Ahí está. Ejemplo dice, un alumno expresa que el terrorismo internacional es solamente una excusa del presidente Bush para poder actuar fuera de la ley, por lo que fue reprobado por su profesor calificándolo de revoltoso. ¿Qué debo de hacer? Etcétera. Ahora, hay que buscar, dice, buscar las causas del hecho. 30 o 35 minutos, como el enunciado resultará insuficiente para comprender el caso, los alumnos pueden realizar todas las preguntas que deseen para obtener mayor información de parte del profesor facilitador. Este dispondrá de antemano de toda la información necesaria para resolver el problema, siguiendo con el ejemplo dado. ¿En qué situación el alumno dijo tal cosa? ¿A quién lo dijo? ¿De qué grupo era? ¿De qué se estaba hablando? Las preguntas deben ser oportunas y correctas, ya que el profesor no hará observaciones sobre el valor de las preguntas limitándose a contestarlas. Pedirá además que no se expresen opiniones, críticas o manifestaciones que puedan influir sobre los demás. Llegamos a la parte de la síntesis, que son 5 minutos. Uno de los alumnos sintetiza todo el grupo la información recogida durante el paso anterior. 4. Determinación del problema de 10 a 15 minutos. El grupo debe ahora establecer cuál es el problema fundamental, lo cual no siempre resulta fácil. En función de la información sintetizada, el profesor facilitador ayudará al grupo a lograr una visión amplia del problema y de los aspectos que han de ser tenidos en cuenta antes de tomar una resolución. La decisión individual, porque también en esta parte de la técnica de caso, del estudio de caso, tenemos, recuerden, una decisión grupal y una decisión individual. En la parte individual, cada uno de los miembros del grupo escribe en un papel su propia decisión acerca del incidente o estudio. División en equipo de 10 a 15 minutos. Cada uno de los miembros leer su propia decisión. Luego de conocidas todas las decisiones individuales, se procede a votar cuál es la mejor de las decisiones propuestas. Probablemente la votación se centre en 2 o 3 de las proposiciones, entonces el profesor dividirá al grupo total en subgrupos de acuerdo con las preferencias expresadas en la votación hecha en público. Pedirá a cada subgrupo que considere a fondo las razones que sostienen la decisión elegida y designen un miembro relator para que exponga luego la resolución final adoptada por el subgrupo. En el caso de que la votación sea unánime hacia una de las decisiones propuestas, el profesor facilitador seguirá directamente con el paso número 8. Ok. Y bueno, se hace el debate, obviamente llegamos a la parte de la evaluación, el grupo cambia ideas sobre el tipo de aprendizaje que le ha dejado ese tipo de caso estudiado y se hace una discusión final. Ok. Como yo se los estoy planteando, seguramente parece así como que complicado porque tiene una serie de pasos, etcétera. Pero finalmente, el estudio de caso es un estudio donde pone en juego todas las habilidades cognitivas y de actitudes de toda la gente que participa dentro de un proceso de formación. Lo que quiero decir con esto es que el estudio de caso forma parte de las evaluaciones que nosotros deberíamos llevar continuamente dentro de los grupos. Porque al final, lo que a mí me interesa es darle los elementos a la gente que ella racionalice acerca de la problemática, que dé sus puntos de vista individuales, que se dé el punto de vista grupal y se lleguen, digamos, a resultados. Obviamente, pues, para aplicar ese tipo de... que puede ser aplicado hacia un servicio, puede ser aplicado hacia un tema en lo particular. Entonces, la técnica del estudio de casos es una técnica, pues, básicamente cognitiva y desarrollo de habilidades. La pregunta, ¿alguno de ustedes ha aplicado técnica del estudio de caso? Y si lo ha aplicado, ¿qué resultados ha obtenido? ¿Alguien quiere comentar? Sí, Berenice. Yo sí, perdón, adelante. ¿Quién lo ha aplicado? Ajá. Berenice, yo sí Sí. lo aplico regularmente en la mayoría de los cursos. Mi Correcto. fuerte es la banca. Sin Correcto. embargo, por ejemplo, he dado cursos también de call center y cobranzas. Entonces ahí es donde aplico mucho el estudio de casos, porque Correcto. ponemos diferentes casos que pueden tener con las personas a las que les están llamando. Y sí hay, y de hecho ahí entrarían también mucho lo de los sombreros, ¿no?
el que es muy Correcto. negativo, el sombrero negro, el sombrero amarillo, y cuando les pones a hacer el estudio de casos y los pones a hacer los roles, y el del sombrero negro es muy amarillo y el amarillo es muy negro, les Sí. sirve mucho incluso para que ellos mismos, cuando tienen una persona conflictiva, se den cuenta que no es fácil. E incluso en el manejo de objeciones con los mismos clientes. Entonces, cuando hacemos este estudio de casos, ellos mismos van buscando nuevas herramientas para dirigirse ya sea con el equipo con el que trabajan, con sus clientes o demás, ¿no? Ujú. Ahora, este estudio de casos, recuerden que tiene que ver con una visión integral de tu organización, si es que lo estamos enfocando, por ejemplo, hacia las organizaciones, pero que también tiene que ver con un enfoque de diálogo y discusión interno a través de los grupos de aprendizaje. O sea, aprender a estudiar un caso desde diferentes perspectivas, con todos los elementos, es bien importante para que la gente desarrolle la parte de la conceptualización de un proyecto en lo concreto. O sea, casi siempre nosotros tenemos como esta partecita que a mí me corresponde como el área matemática, o la partecita, digamos, como el área técnica, o la partecita como el área legal. Pero cuando haces esta combinación, como lo dice Bere, desde un enfoque de qué es lo que le pasa a un cliente, digamos, abordado desde diferentes perspectivas, te permite que ese estudio de caso en lo particular, pues lo derrames y lo generalices para la solución de problemas de otro tipo de casos que se te van a ir presentando. Entonces, digamos, esta toma de decisiones centrada en la discusión de un caso en lo particular, casos que vaya yo manejando, pues obviamente me abren muchísimo el panorama. Cuando yo estudio la maestría en administración, o sea, que me empiezo a meter a diferentes tipos de proyectos, nosotros hacíamos mucho estudios de casos, de los cuales nos presentaban otras universidades. Hagan de cuenta que la universidad, no sé, por ejemplo, en este caso a mí me tocó de la UAM, me tocaba, por ejemplo, de la Universidad del Estado de México, donde nos manejaban casos muy concretos acerca de una empresa que presentaba ciertas problemáticas. Y nosotros teníamos que abordarlo desde el punto de vista contable, financiero, legal, técnico, etcétera. Entonces, era un caso que ellos tenían, que nos los pasaban y compartíamos ese tipo de casos. Le llamábamos nosotros juego de negocios. Entonces, los casos son básicos, son importantes para poder desarrollar a nuestros grupos. No sé qué opinen. Eric, Sí, yo esta técnica, la del estudio del caso, bueno, para los temas que yo doy, generalmente para análisis de riesgo o análisis de vulnerabilidad, me sirve mucho para rumbo al final de todo el curso, ¿no? Ya después de que vimos pues todos los temas en las sesiones y demás, armo equipos, pues designo roles y y a cada equipo trato de darles un caso, y de esa manera el grupo ve, o todos trabajamos sobre el mismo caso, pero de esa manera el grupo ve cómo un evento se puede ir resolviendo pues de diferentes formas, ¿no? Y eso a mí a veces me ha ayudado a pues a reforzar lo que ya se vio en sesiones anteriores, o o a darle, ¿cómo se llama?, más confianza a los participantes para que ellos mismos aporten y solucionen de diferentes formas. correcto. Ricardo Córdoba, ¿me escuchas? Ricardo, Sí, ¿sí me escuchas? sí. ¿Tú qué opinas en relación al estudio de casos? Perdón, ¿no le escucho muy bien? Sí, ¿qué opinas en relación al estudio de casos, digamos, como parte de la enseñanza? Es que en bueno, en lo que nosotros hacemos en cuanto a estudio de casos, realmente no nos basamos en casos así específicos, porque es una impartición de un curso general, independientemente de que cada uno vaya a darle una cierta aplicación o no a lo que nosotros impartimos. Nosotros son cursos de seguridad radiológica. Correcto. ¿No? Entonces, Correcto. realmente estudio de casos específicos no los hacemos, porque nuestra aplicación es general. Sí, o sea, más que nada ustedes llegan, digamos, ya a aplicar, pues, como ciertos protocolos. Exactamente, o sea, es de seguridad manera más. radiológica
independientemente si usan un equipo de rayos X o si utilizan una fuente radiactiva, el uso en nosotros no es tan relevante porque a final de cuentas es para que ellos funjan como un responsable de las instalaciones. Exactamente. Aquí más bien, por ejemplo, en el equipo de ustedes, valdría la pena, por ejemplo, desarrollar estudios de casos sobre clientes concretos, a lo mejor ahí se pudiera aplicar, ¿no? O sea, digamos, más en una especie como de estudio, ¿no? Porque, digamos, ya cuando llegas con los clientes en lo particular, a menos de que ellos lo quisieran, a menos de que ellos quisieran el análisis, digamos, desde diferentes perspectivas y te permitieran trabajar con los grupos, lo pudieras aplicar. Pero a lo mejor, digamos, entre ustedes valdría la pena. O sea, llevar a cabo un estudio de caso en relación al servicio que estamos brindando, ¿no? Por ejemplo. Y ahí sí se vale porque lo ves desde diferentes perspectivas. Ves el tema técnico, ves el tema legal, ves el tema ambiental, ves el tema financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque finalmente... Sí. Perdón. Sí, adelante. Sí, adelante. Es que esa parte nosotros también la vemos, pero ya no en esta parte de capacitación, sino como asesores, ya Correcto. trámites que realizan las empresas para el alta de las mismas responsables que nosotros capacitamos y ya nos metemos en esa parte legal, incluso elaborar un manual de procedimientos que ellos pudieran tener en determinado momento necesidad de aplicar. Todos los trámites, gestoría, la parte jurídica que necesitan respecto al organismo regulador para esa parte. Perfecto. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias por tus aportaciones, pero aquí básicamente la intención es que son técnicas que tenemos ahí y que en un momento determinado, pues saber que existen y que podemos irlas aplicando, ¿no? Ok. Perdón, muy bien. Tobías. Sí. Yo quisiera comentar justo que en la preespecialidad de capacitación que yo imparto en la FES Zacatlán, en la parte justamente de recursos humanos y capacitación, en donde más uso el estudio de caso, por ejemplo, concretas en el ámbito justamente de los recursos humanos, en Sí. Bueno, Pati, como que te nos cortaste. y la elección, podríamos decir, de por qué tomaron esa decisión. Por ejemplo, a lo mejor en relación a una persona que hay que despedir o que no hay que despedir, por qué hay que despedirla, por qué no hay que despedirla. Correcto. Entonces sí uso mucho esa... Correcto. Ahora, esa parte que tú comentas, digamos, es muy importante porque al final les están dando como elementos para que tengan los chicos esta visión integral acerca de las empresas en la materia de recursos humanos. Porque, pues justamente, la parte de la capacitación, tú sabes que está muy orientada a la resolución de problemas desde el enfoque, ahora sí que de los recursos humanos, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos como esta visión más amplia, a través de este estudio de caso, digamos, que podamos plantear, pues los chicos van a saber con qué problemáticas se van a poder ir enfrentando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver dos más. Les voy a enviar, Sí, adelante. Adelante. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchas? Ya, sí, es que está fallando mucho mi ya, internet. Sí. Este método yo lo utilizo mucho en la parte de finanzas y también en la parte de prevención de riesgos tanto físicos como financieros y de recursos humanos. Correcto. Utilizamos mucho el método de caso con ellos. Si es financiero, que analicemos algunos problemas que existen en los manejos, ya sea corporativos o individuales. Si es en prevención de riesgos, algunos ejemplos de lo que ya sucedió y que pudiese suceder. Y también lo utilizo mucho cuando es una capacitación
en donde me invitan para identificar problemas organizacionales y manejo casos paralelos o casos hipotéticos en donde los diferentes ejecutivos que están trabajando ahí van identificando problemas y van dando soluciones, sobre todo cuando hay esos clásicos problemas de cotos de poder entre un área y otra. Me sirve mucho el método de caso o esos manejos de casos, haciendo siempre referencia a empresas hipotéticas. Correcto. Y la verdad, este método a mí en lo personal me dio muy buen resultado, sobre todo en la historia de pequeñas empresas que tienen ese conflicto de poderes, ¿no? Entonces se logra un buen trabajo en equipo con este método. Entonces, a mí me ayuda mucho y sí, lo uso bastante. Por supuesto. Y en tu caso, es bien importante porque al final el convencimiento sobre el servicio, digamos, que tú brindas, pues digamos, lo tienes que dirigir a diferentes públicos. O sea, y es el reto, digamos, ¿no? Y el estudio de casos te da como mucho elemento. O sea, para saber cómo lo ve el financiero, cómo lo ve, por ejemplo, el socio, ¿no? O sea, cómo lo ve, digamos, la parte técnica, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué? Porque al final es un tema de riesgos que aborda, digamos, toda la problemática de la organización en este caso. No, muy bien, muchísimas gracias. Oh, hola. Sí. Buenas noches. En mi caso, yo soy alumna, me llamo Erika y soy alumna justamente de la maestra Patti. Y, y reforzando justo esta técnica, es muy cierto que la ha aplicado con nosotros en la preespecialidad. Sí. Y la verdad nos ha dado muchos resultados, porque es justamente acercarnos a este mundo laboral y como tal, reforzar la praxis. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos luego en pura teoría y ya justamente cuando aplicamos, cuando hacemos el ejercicio de esta técnica, ya es mucho más enriquecedor porque ya nos empapamos o nos involucramos a tomar decisiones sobre lo que se nos plantee. Correcto. Y ya cuando llegas, digamos, con las empresas, pues llegas con una visión muy interesante, ¿no? Acerca de lo que pudiera pasar. Así es. Muy sí. bien, no, pues muchísimas gracias. Ok, bueno, vámonos, sí, muchas gracias. Vámonos a la siguiente técnica. Vamos a dejarla del Estado Mayor, que es básicamente también toma de decisiones. Estas se las dejo también para que la lean, está muy interesante. Vamos a dejar la parte de diálogos simultáneos y me quiero concentrar ahorita en lo que es la parte de la técnica demostrativa. Nosotros en la parte de las certificaciones, para que un agente, digamos, se certifique como facilitador, como instructor, nos solicita la CEP y el conocer que una de las técnicas básicas que debemos de trabajar todos los facilitadores es la técnica demostrativa. Y bueno, se las comento rápidamente, es para todo tipo de grupos, desarrollar en los participantes la habilidad para aplicar conocimientos teóricos, en 30 minutos la puedes resolver bastante bien, tienes que hacer pues una presentación y bueno, guías e instructivos que requieres que la gente lleve a cabo. La demostración es el proceso más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea necesario, comprobar, afirmar que no muy evidentes o ver cómo funciona en la práctica lo que fue estudiado teóricamente. Se desarrolla en las siguientes fases. 1. En la parte de la introducción, el primer paso de la realización es simular al alumno, o sea, la actitud del instructor es muy importante, su optimismo, seguridad, etcétera, etcétera. Y debe de idear desde un principio que va a demostrar y para qué, insistiendo en la importancia que tiene la parte de la operación. Entonces, esta parte inicial, digamos, es toda una exposición que tú haces en relación, digamos, a un tema determinado, a una situación en lo particular, al manejo de un producto, a la prestación de un servicio en lo particular, lo explicas perfectamente bien y el siguiente paso es la parte de la demostración. Dice, el instructor realiza la operación y los alumnos observan, es necesario hacer por lo menos, hacer por lo menos 2 demostraciones siguiendo la hoja, o sea, siguiendo la hoja de descomposición preparada por el instructor. La primera demostración se efectuará a ritmo lento y la segunda a ritmo normal.
se debe de expresar en qué consiste cada fase, mostrando al mismo tiempo y haciendo énfasis en los puntos clave. El paso número 3 es la ejercitación de la actividad aprendida. El participante realiza la operación ante el instructor y el resto del grupo. Ejecuta cada una de las fases. Obviamente tiene que respetar también pues, la secuencia de las fases como le fue enseñada. Explicará cada una de las fases y contestará las preguntas que le haga el instructor. El instructor indicará y corregirá los errores. Todos los alumnos realizarán la ejecución dando seguimiento a la hoja de descomposición bajo la supervisión del instructor. Y el paso número 4 es la síntesis o la evaluación y control del aprendizaje. La síntesis tiene por objeto el que los alumnos aprecien la operación en su conjunto para aclarar confusiones y dudas. Bueno, esta técnica demostrativa, muchos la conocen como la famosa técnica de los 4 pasos. Y sus características, digamos, son muy simples. Explico, ejemplifico, ejercitan o demuestran y evalúo. Es la técnica de los 4 pasos. Es una técnica tan importante en todos los procesos educativos porque si estarán de acuerdo conmigo, generalmente lo que nosotros hacemos es como mucho rollo, como mucha teoría y como poca práctica hacia la gente. De tal manera que la importancia de esta técnica es que toda la exposición que yo haga, tengo por lo menos que llevar ejemplos concretos para que la gente a su vez desdoble toda esta operación, lo pueda hacer suya a través de la ejercitación, a través de la manipulación, dependiendo del tipo, digamos, de prácticas que se quiera hacer, y al final tengo que llegar a una parte de la evaluación. Yo siempre les comento a mis grupos, sobre todo cuando tengo directivos o tengo jefes o supervisores, que si ellos se dieran un chancecito para trabajar esta técnica, la desarrollaran como debe de ser, o sea, utilizaran los 4 pasos, evitarían muchísimas broncas al interior con los empleados o con los colaboradores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces lo que nosotros hacemos, digamos como jefes, como supervisores o como padres de familia o como lo que tú quieras, es que pensamos que la gente nada más a través de la exposición ya puede desarrollar algo. Por ejemplo, en el caso de Liz, ella, por ejemplo, trabaja muchísimos cursos y uno de ellos tiene que ver con la redacción. Bueno, hasta en la redacción, utilizar esta técnica es súper valiosa, porque ella hace toda una explicación acerca del tema y después le hace esa una demostración de cómo se hace, digamos, un documento, cómo se hace una circular, cómo se va, digamos, desarrollando paso a paso y después hace que la gente empiece a hacer lo mismo que ella y posteriormente evalúa. Entonces, esta técnica de 4 pasos es valiosísima que todos empecemos a desarrollarlas. Por eso el conocer nos la pide como una de las técnicas más importantes. Entonces, no sé si ustedes la hacen, no sé qué les parezca esta técnica. Es una técnica sencilla, pero muy efectiva. ¿Quién quiere comentar acerca de esta técnica? Yo, profesor. Sí, ¿quién dijo yo? Dani Contreras. ¿Dani? Sí. Muy bien, Dani. Esta técnica demostrativa yo la he utilizado con personal que llega de nuevo ingreso a la empresa donde trabajo y comienzo con algo de conocimiento. Lo retomo nuevamente cuando ya vamos a trabajar con el sistema de nómina que se emplea dentro de la empresa. Pero aquí una desventaja que yo he encontrado en ella es que lamentablemente el panorama que yo les planteo en inducción no se compara con el que van a trabajar al momento en el área operativa, lo cual en algún momento ocasiona problemas, porque es que en capacitación me dijeron que era así, y ahorita me estás diciendo que es diferente, y como que siento un poco en conflicto. ¿Qué he procurado yo? Ok, acordar con coordinadores de otra área, yo le doy el tema de conocimiento, no sé, generación de reportes, me apoyas llevándotelo 2 horas, que vea cómo lo hacen tus colaboradores, lo regresas conmigo y ya yo lo hago de manera práctica sin afectar al área operativa. Y así ya es más significativo para ellos. Excelente. Es precisamente lo que te iba a comentar. Obviamente, si tú te has dado cuenta, Dani, conforme te has venido desarrollando dentro de lo que es la empresa, cada vez conoces mejor los procesos. Exacto. O sea, cada vez de alguna manera los vas dominando más. Pero fíjate, por ejemplo, y esta estrategia que tú utilizas a mí me parece como muy efectiva. No todos somos buenos para todos ni somos todólogos.
sea, como tú dices, yo puedo, por ejemplo, trabajar la parte teórica en relación a un proceso determinado, pero sí requiero al experto que venga y ejemplifique, ¿no? Y que evalúe de cómo la gente, digamos, lo viene desarrollando. La venta que nosotros tenemos que hacer de esta técnica hacia todas las áreas es que en la medida en que lo apliquemos, nos vamos a ahorrar muchos recursos futuros. ¿Por qué? Porque los errores, digamos, la falta de productividad o muchísimas cosas que suceden dentro de las empresas es debido precisamente a que desde el principio a la gente no se le enseña. Entonces, ellos vienen trabajando con ensayo y error, pero que ellos mismos van detectando. Entonces, aquí lo interesante de esta técnica es que te permite que desde el principio la gente pueda, sobre todo con procesos, digamos, más o menos sencillos, no tan complejos, porque esos pues, finalmente los tiene que venir desarrollando después, inclusive también con otra aplicación de técnica demostrativa. Entonces, sí es importante que desde el principio, digamos, la vayamos retomando. Y eso se vale tanto para los grupos de aprendizaje como para los grupos laborales, como para muchísimas áreas, ¿no? Es más, pensemos también cómo le enseñaste a tu hijo, ¿no? Le explicaste, hiciste una demostración, ejercitó y evaluaste. Pero si no le enseñaste eso, ¿qué pasa? Te la pasas regañándolo todo el tiempo. De algo que tú consideras que él debía de saber, pero sin embargo no lo enseñaste. Entonces, es un tema, digamos, muy simple, hasta de cómo tender una cama o lavar los trastes, etcétera, ¿no? Pero esto obviamente es una técnica que debemos de llevar más allá y que debemos de entender que en la medida en que nosotros aprendamos a trabajarla, en esa medida vamos a ir solucionando problemas desde el principio. No sé qué les parezca a los demás. Yo, Carmen. ¿Sí? Hola, profe. Mire, yo en lo personal la verdad es que la ocupo demasiado para la parte en la que yo me desarrollo, pues es construcción en obra, entonces es lo que más me funciona a mí sobre los trabajadores para explicarles, por ejemplo, cómo hacer el uso de un equipo de protección, cómo ponerse un arnés adecuadamente, cómo armar un andamio de manera adecuada. Entonces, esta es la técnica que yo ocupo más para capacitar a mi personal, ya que pues es casi todo práctico. O sea, para yo poder capacitar a la gente, primero tengo que explicarles cómo y demostrarles cómo. ¿Por qué? Porque pues mucha de la gente que yo tengo, pues tiene un nivel educativo muy corto. Hay gente que no sabe leer, hay gente que no sabe escribir. Entonces, pues es más que nada lo que tiene que ser demostrativo para que ellos lo entiendan. Correcto, excelente, muy bien. A ver, comentario, Elena Sánchez, ¿me escuchas? Elena. ¿Sí me escuchas? Bueno, o alguien más, por ejemplo, sí, buenas. ¿Sí? Sí, Juan Carlos Robles, de Irradiación. Ah, Juan Carlos, sí, por favor. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo acerca de eso ya para ir cerrando? Sí, claro que sí. Pues sí, aquí definitivamente, por ejemplo, para lo que nosotros damos, que son los cursos de protección radiológica, es una parte esencial, la parte demostrativa en un punto determinado, porque les vas a enseñar precisamente a la persona a capacitarla para el manejo de algunos dispositivos o de algunos equipos. Entonces, obviamente, esta técnica es un complemento. Para nosotros es un complemento muy importante, ya que nuestros cursos son obviamente teóricos y prácticos y son definitivamente muy importantes para que el participante termine por complementar ese conocimiento que requiere. Excelente, excelente, muy bien. Bueno, miren, aquí vamos ya, ¿qué horas tenemos? Ya son las 7:49. Si les parece, vamos cerrando y vamos haciendo conclusiones. Quiero comentarles que lo que vimos el día de hoy son técnicas instruccionales, o sea, son técnicas muy asociadas a lo que es la parte cognitiva. Vamos a hacer una siguiente sesión de técnicas grupales. O sea, las técnicas grupales, a mí en lo personal, me gustan muchísimo porque es la parte emotiva, la parte padre, la parte de relación. Y que bueno, también es cierto, tanto abusamos de las técnicas instruccionales como de pronto, digamos, manejamos mucho lo que es el tema de las técnicas grupales, ¿no? Va a depender mucho
de tu formación. Por ejemplo, los psicólogos, los pedagogos, son muy afectos a las técnicas grupales. O sea, somos muy afectos a trabajar la parte emocional, la parte, digamos, de las relaciones. Entonces, el día de hoy nos tocó ver como esta parte, yo le denomino como el hemisferio izquierdo, y que tiene que ver, digamos, con toda esta parte cognitiva, que son las técnicas instruccionales, y que forman parte precisamente de los elementos que como facilitadores tenemos, y ahora la siguiente fase es de técnicas grupales. De técnicas grupales como rompimiento de hielo, como todo lo que es team building, como todo lo que tiene que ver con todos los juegos de rallies, o sea, para qué nos sirven, etcétera. O sea, toda esa parte grupal, porque recuerden que los grupos los trabajamos desde dos enfoques. Toda la vida los vamos a trabajar en dos enfoques. La parte de relación y la parte de tarea. Y dicen por ahí, ni tanta ni muy, muy. Ni tanto me tengo que ir a la parte instruccional, ni tanto me tengo que ir a la parte grupal, a la parte, digamos, a la parte de la relación. Pero hay grupos, hay compañeros míos que les encanta la parte grupal. O sea, todo lo trabajan a partir, digamos, de técnicas grupales. Y también es válido, también te llevas conocimientos. Yo soy de la idea que vayamos combinando. Yo soy de la idea de que en la medida que la gente se sienta bien dentro de los grupos, que ya los integremos, que se apapachen, que se lleven muy bien, etcétera, pues también que le entren a la parte de la tarea, a la parte de los contenidos. Entonces, esta parte ahorita que hicimos es de pura técnica instruccional. Entonces, para que, digamos, los que pensaron que íbamos a trabajar también técnicas grupales, esa tiene otra connotación. Ya lo verán en la siguiente fase, que es también muy rico, muy padre, pero ya vemos todo el tema de la relación, toda la parte emotiva del grupo. Y es una parte muy padre también. Muy, muy padre. Entonces, bueno, queremos también comentarles que, pues vamos a darles un diploma por su participación. Un diploma de técnicas instruccionales, obviamente. Entonces, para que nos hagan llegar sus nombres completos, por favor. Nosotros los tenemos ya registrados, pero háganos llegar, por favor, sus nombres completos para hacerles llegar un reconocimiento de haberse metido a ver la parte de técnicas instruccionales. Pero sobre todo, y lo más importante que a nosotros nos interesa es que pues como hallarle sentido a la parte de la aplicación de las técnicas instruccionales, ¿no? Que al final, como les explicaba yo al principio y para la gente que no lo vio, recuerden que trabajamos en una comunidad de aprendizaje. Y esta comunidad de aprendizaje pues está integrada por una serie de personalidades, de grupos de liderazgos que nosotros vamos trabajando desde el principio, ¿no? Y que con las técnicas instruccionales y las técnicas grupales, pues nosotros vamos a ir conformando todo un grupo y todo el desarrollo de ese grupo. Y al final, si están de acuerdo conmigo como facilitadores, como instructores, yo creo que lo más importante es que la gente se lleve algo. Que al final se repiense en el trabajo mismo, tanto para los facilitadores como para los participantes que tenemos dentro de los grupos, y que se vaya nutriendo cada vez. Yo creo que hoy este tipo, digamos, de comunicación que tenemos a distancia, por una cuestión de contingencia, pues lo aprovechemos para seguirnos formando, y también pues invitarlos a quien quiera participar y quien quiera y empezar a manejar algunos otros temas. Yo estaría pensando más o menos en 1 hora y media, 2 horas, pues adelante, ¿no? Es bienvenido, entonces pues se aceptan propuestas. Pero la idea es como empezarnos a preparar ahorita que estamos en esta contingencia, que bueno, pues lo podemos ver como una maldición o como una bendición para formarnos, ¿no? También. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta o propuesta. Perdón, ¿comentabas algo? Sí, yo tengo una pregunta o propuesta. Sí, adelante. Bueno, ahorita justamente hablando de la cuarentena y que estamos pues de alguna forma aislados, en mi caso yo, bueno, tengo que adaptar mis contenidos para darlos por medio de esta herramienta, de hecho por Zoom. Sí. Aquí, bueno, la pregunta propuesta es, en términos generales, si se pudiera, no sé, platicar un poco de cómo estas técnicas se pueden adaptar a justamente estas formas de capacitación, estas formas de facilitar algún curso por medio de Zoom, por medio de videoconferencias. Exactamente. Mira, aquí por ejemplo la recomendación que yo les hago para empezar a trabajar, digamos, a distancia utilizando este tipo de técnicas,
es utilizar varias aplicaciones. Por ejemplo, recuerden ustedes que para el tema de las videoconferencias, por lo menos nosotros conocemos 4 que son las que venimos utilizando. Es la de Zoom, la de Google Meet, no sé si ya la han estado manejando, la de Skype y ¿cuál otra nos falta? Y Google Hangouts. Por lo menos esas 4 herramientas a nivel de videoconferencia. Algunas están más desarrolladas y otras más limitadas. Inclusive, por ejemplo, en el caso de Zoom puedes hacer subgrupos. Pero bueno, esta es como la parte de la exposición, digamos, utilizando la técnica expositiva para empezar a trabajarlo. Ahora, casi todas las herramientas tienen, por ejemplo, chats o tienen foros. Un poquito, digamos, más o menos para que lo vayan identificando. Nosotros tenemos 2 recursos básicos para trabajo a distancia. Lo que son recursos de información y recursos de comunicación. Y todos los recursos de información es todo lo que es el tema de las mediatecas, todo lo que son los correos electrónicos, todo aquello que me hace llegar información, en donde yo le voy a hacer llegar información a la gente. Después tenemos recursos de comunicación, y esos recursos de comunicación los voy a dividir en 2 fases, sincrónicos y asincrónicos. En la parte de los sincrónicos es todo lo que es el tema de las videoconferencias. Y los asincrónicos, por ejemplo, están asociados con temas como de foros, o por ejemplo, en donde yo hago llegar información a la gente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada una de las técnicas que tú conoces, tienes que empezar a aprender a aplicarlas a través de capacitación a distancia. O sea, tienes que encontrar, digamos, las formas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un momento de discusión puede ser este. O sea, tú reúnes a todo tu grupo, discutes acerca del tema y lo empiezas a trabajar, digamos, a través de todas las aportaciones. Pero también ellos, a su vez, pueden hacer grupos de manera particular. Ahorita estamos nosotros utilizando una herramienta que se llama Edmodo. No sé si han oído hablar de ella. Se llama Edmodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta herramienta, acuérdense que trabaja como un tipo Facebook. Entonces, en esta herramienta de Facebook también te permite los chats, también te permite la parte de los foros, te permite compartir información. Entonces, tú tienes que pensar en primera instancia de que la técnica que vas a aplicar, en lugar de aplicarla a un grupo presencial, lo vas a aplicar a distancia. Y en el grupo presencial, si estás de acuerdo conmigo, trabajas discusiones, que son los foros, que son los chats. Pero también ellos te hacen trabajos o te hacen entregables, que eso tiene que ver con el correo electrónico, por ejemplo, con las presentaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tienes que trabajar por lo menos 3 esquemas distintos o 4 esquemas distintos. Uno que tiene que ver, digamos, con la parte escrita, con la parte de los entregables, otra tiene que ver con la parte de la discusión y otro tiene que ver con la parte intergrupos, de cómo ellos comparten información y cómo lo trabajan independiente, digamos, al facilitador. Entonces, es, digamos, ir conjuntando herramientas, no hay de otra. No sé si más o menos queda claro, pero la idea es que te hagas llegar de 3 o 4 herramientas suficientes para poderles hacer llegar información, que ellos a su vez también empiecen a compartir información contigo. Y bueno, obviamente la última parte, que es la parte de la evaluación, ¿no? Sí, muchas gracias. Y en la parte de la evaluación, por lo menos en el caso de nosotros, Moodle es una maravilla en la parte pues sobre todo lo que es la parte de los cuestionarios, ¿no? Que ya sabes, hay preguntas abiertas, cerradas, de correlación, de complemento, etcétera, ¿no? Entonces, sí tienes que hacerte de varias herramientas. O sea, no apostarle nada más a la videoconferencia, que es la parte más sencilla, sino apostarle también hasta un correo electrónico, que finalmente también es un tema de comunicación. Asincrónica, pero es un tema de comunicación con la gente. Hola, licenciado Tobías, soy Norma nuevamente. Sí, En el caso de la plataforma Moodle, me cuesta muchísimo trabajar. Sí. No he podido utilizar la plataforma. Entré apenas a trabajar la de Teams. Sí. Y ahí pude hacer como un tipo cuestionario y lo apliqué como si fuera un examen. Se me hizo dinámico, pero la de Moodle me gustó porque es un trabajo individual, cada quien hace su examen, los puedes ver
para que no copien y además les das como un tiempo. Pero en el caso de la de Teams, se le envié a los chicos y cada quien lo mandó como quiso y obviamente todos sacaron 10. Pero el plan era como que hice esa prueba. Me gustó, pero el módulo no lo he podido manejar, me cuesta muchísimo trabajo. Sí, mira, en el caso de Moodle, para mí, personalmente, y bueno, aquí en el equipo, es la herramienta más completa de capacitación a distancia, la más completa. Pero obviamente es tan completa que es muy compleja, muy, muy compleja. Recuerden que en el caso de Moodle es una herramienta trabajada inclusive hasta para nivel de investigadores. Entonces, mientras herramientas tan simples como Google Team, por ejemplo, Google Meet, perdón, como Zoom, etcétera, son herramientas muy sencillas, muy, muy sencillas, ¿no? O sea, básicamente, digamos, el tema de la videoconferencia, la integración de los equipos, también lo puedes hacer desde aquí, empezar a hacer calificaciones muy sencillas, etcétera. Entonces, no sé qué les parezca o podemos hacer, yo creo que un tutorial, ¿no? Así muy sencillito vamos a hacer un tutorial muy sencillito para hacérselo llegar, de cómo utilizar, por ejemplo, Moodle para, sobre todo, la planeación y organización del grupo, de los cursos de capacitación. A mí me parece que, por ejemplo, Moodle es una de las herramientas más buenas para control inclusive escolar. O sea, nosotros, por ejemplo, toda la capacitación que hacemos para instituciones, nos piden sobre todo que llevemos parte del control y Moodle te da todo eso, ¿no? Pero sí es compleja, Normis, es muy, muy complejita. Y aparte, pues obviamente tienes que tener como a un técnico muy, muy cercano a la mano porque, híjole, de pronto se traba, de pronto tiene algunos problemas, de pronto tienes que irlo actualizando, etcétera, ¿no? Entonces, si quieren lo podemos ir trabajando o si tienes alguna duda o algo, te comunicas con nosotros, sobre todo con Itzel, que ella es la experta en Moodle y te puede ir apoyando, sobre todo Okay. para el tema de los cuestionarios. Bueno, muchas gracias, licenciado. Buenas noches, maestro. Sí. Había levantado yo la mano para participar, aprovechando que Zoom tiene esa opción. Y me pregunto yo si hay mucha diferencia entre Edmodo y Moodle. Actualmente yo estoy trabajando con 2 grupos de personas de una forma muy, digamos, explorando las herramientas de Google Classroom y aplicando todos los cuestionarios apoyándome de Google Forms. Y Google tiene una herramienta que es Draw, que es dibujo, y lo utilizo como un pizarrón en línea, donde es como si pasaran al pizarrón a poner post-it con algunas dinámicas. Eso es, digamos que de forma de improvisación ahorita por la contingencia y tratar de trasladar lo que hacemos realmente en el aula a un entorno digital. Pero yo me pregunto si estas 2 herramientas mencionadas, Edmodo y Moodle, dan estas opciones o cuál es la naturaleza que las convierte en, digamos que las 2 mejores. Sí, mira, en el caso, por ejemplo, de Moodle en lo particular, es digamos, una herramienta de administración, así tal cual. O sea, administra todo tu proceso de capacitación desde que arrancas hasta que terminas. O sea, todas esas herramientas te las va dando, digamos, Moodle. En el caso de la parte de la interacción, por ejemplo, en el caso de Edmodo, nada más para que se den una idea, Edmodo está siendo muy utilizado ahorita en Estados Unidos, porque lo que se hace allá es que desde el punto de vista educativo están integrando a toda una comunidad. Edmodo te permite hacer, digamos, la supervisión y control de estudiantes, de maestros y de padres de familia. Digamos, en una comunicación interesante desde la perspectiva de un Facebook. Cualquiera puede, o mucha gente maneja el Facebook. Te dan los likes, te comparten información, te mandan videos, ¿qué más? Te mandan audios, o sea, mandan las tareas, se comparte, etcétera. Entonces, están siendo herramientas, digamos, como muy intuitivas, muy amigables. Pero en el caso, por ejemplo, de Moodle, te digo, es toda la parte de administración y es mucho más, digamos, es lo más completo que hay, pero también, como decía Normis, es muy compleja. O sea, tienes que estar pues dedicado en tiempo y alma al Moodle para poderlo desarrollar. Inclusive hasta las interfaces que tienes que meter para que sea un poquito más amigable con la gente.
pero sí te digo, es cuestión pues de irlo desarrollando, de irlo trabajando, y nosotros vamos a intentar sacar algunos tutoriales para hacérselos llegar. Aquí, bueno, la próxima semana los sacamos. Ahorita tenemos, ¿cuáles tenemos? Mañana se va a publicar el de cómo usar Google Meet y Google Hangouts. Sí, mañana publicamos el de Google Meet y el de Hangouts. Esos dos en la página de Facebook de Crecer, ¿no? El de Zoom ya lo mandaste. Ya. El de Zoom ya lo mandamos también para que vean cómo se empieza a trabajar. Entonces, igual, pues meternos a tutoriales, irlos trabajando, irlos observando y sobre todo como irlos aplicando, ¿no? Muy bien. Pues alguien más que quiera comentar. Maestro Montserrat. Hola, Montserrat. Pues nada más, yo para agradecer su iniciativa de este curso, la verdad que me pareció muy, muy importante. Y también la pregunta que hizo el compañero, yo también tenía esa duda, porque pues son nuevas tecnologías en las cuales a veces es imposible como aplicar todas las técnicas o las herramientas con las cuales contamos. Entonces, pues primero que nada agradecerle este tipo de capacitación y también por la información que nos está compartiendo, porque es de suma importancia para el desarrollo de nuestras habilidades y pues aprovechar también esta cuarentena en forma positiva y verle el lado positivo para seguir creciendo y seguirnos capacitando. Pues muchísimas gracias. Yo estoy súper encantada con la información y tomé los datos y algunas cosas que van a serme de mucha utilidad y que ya había de una u otra forma dejado atrás, ¿no? Sí, ya lo No se escucha. No se escucha ya. ¿Ya? ¿Sí, ya, Sí, ¿ya me escucharon? ¿Sí me escucharon? Sí. Sí. Muy bien. Sí. No sé si quieran hacer algún comentario adicional. Y muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. Sí, muchísimas gracias. No sé, Sergio, si hay algún comentario adicional que quieras hacer. Se les va a volver a enviar el La verdad, muy bueno el curso. Algunos recordando algunas Se les va a técnicas. volver a mandar el archivo Gracias, porque la está verdad. dañado. Y Se los mando. pues al pendiente de otros más que haya. Sí, Muchas muchísimas gracias, Sergio. De Sí, es que verdad. me estoy poniendo de acuerdo ahorita aquí con el equipo. Pero sí, muchísimas gracias. Agradezco tu participación y bueno, pues la visita también No, al contrario. de tus alumnos, ¿no? También que nos visitaron el día de hoy. Sí, estuvo un grupo de ellos, precisamente de la materia de capacitación y desarrollo del talento humano, ahí en Fescotitlán. Son de 8º semestre. Entonces, algunos pudieron integrarse que no tuvieron clase. Entonces, sí, muchas gracias. Cerrando la sesión con ustedes, hablo con ellos y a retomar pues información y reforzar lo que vimos. Muchas gracias de veras, ¿eh? Sí, muchas gracias. También de ahí como ahora sí que como promoción tenemos también el curso de formación de instructores, está en nuestra página. Para quien lo quiera tomar, pues ahí adelante. Ese es para efecto, es una alineación para certificación también. Sí, si a alguien de ustedes les interesa, pues ahí está adelante. Muchas Y gracias, está en licenciado, línea. con gusto. Muchas gracias. Bueno, pues Sí, muchísimas gracias. muchas Entonces no se les olvide enviar su información y la información se las Gracias. mandamos, la de las técnicas. Ok, si de todas tienen ahí nuestros datos, les vamos a volver a mandar porque creo que estaba dañado el archivo, pero se los volvemos a reenviar para que los tengan. Y Gracias, vamos a hacer, maestro. digamos, la siguiente invitación para las técnicas grupales. Ok. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, maestro. Sí. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches Hasta a luego. todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches Muchas a todos. Que gracias. descansen. Gracias. Gracias a todos. Que descansen. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Doctor, buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches, gracias. Adiós, Toby, gracias. Muchas gracias. Pepe, también, gracias, por ahí te vi. Aquí andamos. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Igualmente, Pepe, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias, gracias.